Bueno, listo, ya. Perfecto, listo. Bueno, ya se inició la grabación, ya saben que tienen que marcar ahí un puntico, alguna cosa, perfecto, muy bien. Listo, entonces ahora sí vamos a iniciar formalmente con la clase de hoy, jóvenes. Perfecto. Entonces, cinemática. Hoy vamos a empezar con el tema de la cinemática, ¿listo? Digamos que nos empezamos a entrar cada vez más en todo lo que son los temas de la física, ¿no? Hasta la clase pasada, pues vimos una partecita de vectores y nos quedamos ahí, ¿cierto? Pues porque es una cantidad que es fundamental para todo lo que nosotros vamos a estudiar. En particular, pues la vamos a utilizar aquí en el concepto de la cinemática, ¿no? Vamos a empezar en esta clase por revisar conceptos sencillos, que son los que necesitamos en la cinemática, como lo son la posición, la rapidez y la velocidad. ¿Listo? Vamos a revisar otro par de conceptos más, ¿no? Lo que pasa es que aquí el título me quedaba muy largo, así que solo puse esos tres, ¿no? En particular, ¿de qué es de lo que se trata la cinemática? Este es un tema que todos ustedes ya deben conocer, ya eventualmente lo debieron haber visto en sus colegios o si vienen de otros programas en la universidad, pues ya lo debieron haber visto también, ¿no? Y la cinemática se encarga de describir el movimiento de los objetos, ¿listo? ¿Cómo se me van a mover los objetos? Pero aquí no nos interesa el qué es lo que hace que los objetos se muevan, ¿cierto? Yo sé que lo que hace que un objeto se mueva es una fuerza, ¿no? Si un objeto está quieto, pues él sigue quieto, a menos que yo vaya y lo empuje, que le aplique una fuerza, ¿no? Entonces, en esta primera sección de todo de lo que interviene la mecánica, que es lo que estamos estudiando, empezando a estudiar ahora, ¿no? Toda la mecánica, el movimiento de los objetos, pues nos vamos a ocupar únicamente de cómo se mueven esos objetos. Así que, obviamente, esas cantidades que les acabo de mencionar, pues son las centrales, ¿no? Esta de acá, posición, rapidez y velocidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si un objeto se mueve, él va a cambiar su posición, ¿sí o no? Entonces va a cambiar la posición. El qué tan rápido cambie, pues ya va a tener que ver con la rapidez y con la velocidad, asimismo con la aceleración, que espero que nos alcance el tiempo para verla hoy, ¿listo? Entonces, jóvenes, esto que viene aquí para adelante, ¿cierto? Yo se los voy a mandar, ¿listo? Para que les sirva ya de repaso y de estudio, ¿listo? Esto es un sondeíto de repaso de lo que es de vectores, ¿listo? Entonces apenas se los voy a mostrar, allá les queda el material para cuando ustedes lo repasen, ¿no? ¿A qué es a lo que corresponde este sondeíto de repaso? A una suma vectorial, ¿cierto? De dos desplazamientos, que noten que vamos a empezar con ese tema del desplazamiento hoy, en donde yo les estoy cambiando un poquito la manera de representar esos vectores, eso con el objetivo de entrenarlos a ustedes un poquito más. Entonces, en este ejercicio, que espero que me lo hagan allá junto con todos los que yo les he mandado por aparte, pues me van a tener que sumar estos dos vectores y noten que la orientación de los vectores, que eso es lo que nos puede dar un poquito de dolor de cabeza quizás, yo le estoy expresando con respecto a las posiciones norte, sur, este, oeste de, digamos, la que utilizamos en el planeta, ¿no? Para ubicarlo, ¿no? Entonces, ese ejercicio se los dejo allá, espero que lo hagan. Tienen que hacer tanto descomposición como multiplicación del vector por un escalar, como suma de vectores, y eso, pues, teniendo en cuenta esa orientación un poco diferente que yo les dejo, ¿no? El ejercicio está completico ahí, espero que lo solucionen, tienen los ángulos que yo les doy, noten que los ángulos los estamos midiendo con respecto a direcciones completamente arbitrarias aquí, teniendo en cuenta esta geolocalización, ¿no? Entonces ahí les dejo los ángulos para que entiendan bien de dónde están pintaditos, está el ejercicio hecho paso a paso para que lo hagan todo, ¿no? Por ejemplo, aquí esta cuestión del signo, ¿no? Recuerden que hemos hablado del signo de la componente y a lo que corresponde cada una de las componentes, ¿no? Entonces ahí les dejo ese ejercicio bien completico. Suma vectorial escrita de una manera un poquitico diferente, así como en la clase pasada yo les dije, esto es tan sencillo que yo puedo trazar una raya aquí y sumar. Si lo expresan así en el examen, también está bien, no hay problema, ¿no? Yo pongo el vector desplazamiento de 1, pongo el vector desplazamiento 2 veces de 2, que es el que me toca sumar, y hago una suma completica y ahí tengo el vector resultante, ¿no? Entonces, hallamos la magnitud del vector y hallamos la dirección del vector encontrando pues el ángulo que tenemos que interpretar, ¿no? Ya sabemos eso de la clase pasada. Entonces, ese material se los voy a mandar para que lo lean allá cuidadosamente, ¿no? Es un material de repaso que les dejo ahí donde está todo el desarrollo de la suma del vector, faltaría la corroboración de la suma gráfica, ¿listo? Entonces, eso es para su autoestudio allá.
Entonces, vamos a empezar ahora sí con nuestros conceptos, ¿no? De lo que es esas cantidades primarias que nosotros vamos a estudiar en la cinemática, ¿no? En la cinemática, como les decía, pues estamos hablando de cómo cambia la posición de un objeto, de eso es de lo que nos vamos a ocupar, ¿listo? Entonces, primeramente, pues vamos a estudiar estas cantidades, ¿no? Lo que es la posición, la trayectoria, desplazamiento, rapidez y velocidad. La posición, pues, es muy sencillo de identificar, ¿no? La posición se refiere a las coordenadas de un punto en el espacio, ya sea XY, para lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Coordenadas en la horizontal y en la vertical, ¿cierto? Son las coordenadas XY, o ya sea X, Y, Z, si incluimos aquella coordenada del espacio tridimensional, de la cual mencionamos anteriormente, ¿no? El espacio es tridimensional, ¿no? Largo, ancho y altura, ¿no? Entonces, la coordenada Z, digamos que no la hemos manipulado mucho, pero ella está ahí y la extensión es directa, ya lo discutimos en la clase pasada también, ¿listo? Y la razón es que para no incluirla, digamos que prácticamente todos los problemas o una gran mayoría de problemas en una primera aproximación los podemos graficar en un espacio de 2 dimensiones, no necesitamos las 3, ¿listo? Entonces, la posición se refiere a las coordenadas del punto en el cual se encuentra ese objeto que se está moviendo. Entonces, si tenemos un objeto que está realizando un movimiento, que ya vamos a empezar a describirlo, él se va a mover desde un punto inicial, P1, hasta un punto final, P2. Así que esas posiciones, pues nosotros las vamos a expresar como vectores. Justamente el vector posición 1 con coordenadas x1, y1 y el vector posición 2 con coordenadas x2, y2. O puede ser posición inicial, o puede ser posición final, o puede ser posición A y posición B. La notación, digamos que no nos tiene por qué afectar demasiado la descripción, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es que esa posición en el espacio tridimensional realmente corresponde a las coordenadas de un vector, la posición del vector. ¿Listo? De eso es de lo que se trata. Así que esa posición, ¿cierto? 1 y 2, pues yo las puedo poner tranquilamente. Mira, aquí estoy poniendo la posición P1 y P2, este muñequito que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Ya se los habíamos mostrado. Pues ese muñequito yo lo puedo poner tranquilamente en un sistema de coordenadas rectangulares, el sistema cartesiano, donde tenemos las dos direcciones completamente independientes, la horizontal y la vertical. Y en ese espacio, pues vamos a poner los punticos que nos van a ubicar la posición del objeto en cada instante de su desplazamiento, de su trayectoria, la que estemos midiendo ahí. ¿Listo? Entonces, notemos en particular que esa posición corresponde entonces a un vector, ¿no? La posición de un objeto realmente es un vector, ¿listo? En donde cada componente del vector, pues son la posición del objeto en X, en Y y en Z, ¿listo? Cualquier dudita que tengan, me la mencionan, ¿oyeron? Yo voy a tratar de optimizar lo más posible el tiempo de la clase de hoy, pero cualquier duda que tengan, por favor me interrumpen. Yo creo que ya hubo uno por ahí. Profe, ¿puedo explicar nuevamente? Es que la internet se entrecorta y no se escucha nada bien. Vale, bueno, yo voy a tratar de repitiendo las cosas como siempre, con calma. Voy a tratar de hablar más pausado. Bueno, no sé si por allá está lloviendo como por aquí, eso fue cada vez que llueve todo se daña, ¿no? Conclusión de nuestra primera aproximación acá, ¿no? La posición de un objeto realmente nosotros lo tenemos que expresar como un vector, ¿no? Esa posición que nosotros, sobre la que nosotros nos hablan siempre, posición en X, tantos metros o tantos pies, yardas, lo que sea, realmente son las componentes de un vector posición en el espacio tridimensional, ¿no? Que ya sabemos que por facilidad, por hacer los dibujitos más fácilmente, lo vamos a poner en un espacio de 2 dimensiones, ¿no? Pero entonces la posición de un objeto va a estar representada por un vector, ¿cierto? La posición en X sería la posición en la horizontal, sería la coordenada de ese vector posición en X. Asimismo, la posición en la vertical sería la coordenada en Y o la componente en Y de ese vector posición, ¿no? Y de esa manera, pues podemos establecer las coordenadas o el vector posición de cualquier punto en el espacio. ¿Listo? Eso es lo que acaba de decir. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, a partir de esa posición, nosotros vamos a medir qué tanto cambia esa posición del objeto. Todavía no estamos hablando del tiempo, apenas estamos hablando que el objeto cambió su posición, ¿listo? ¿Cómo cambia la posición? Pues a través de un movimiento, ¿no? Entonces él estaba aquí en el punto inicial y viene y hace un recorrido. Ese recorrido es la lineecita naranja que yo estoy pintando acá,
¿cierto? El bus que sale de la universidad, cuando podamos volver a la universidad, cogió por toda el corredor universitario, luego cogió aquí por toda la circunvalar, luego se metió allá, no sé, bueno, no sé, ya por Soledad, pues dio por allá una vuelta hasta que llegó por allá cerquita a la cuadra en donde se bajan ustedes para llegar a su casa, ¿no? Entonces es la trayectoria. Esa es una manera de medir el cambio de la posición del objeto. ¿Qué es entonces la trayectoria? La trayectoria me mide el cambio de la posición como la longitud del camino total recorrido, ¿cierto? Sin importar para dónde cogió, ¿no? Entonces, aquí él subió un poquito, luego bajó, luego se movió más para la derecha y subió un poquito, aquí se devolvió, hizo un bucle. A mí eso no me interesa. A mí me interesa la distancia total que el objeto recorrió, que ese bus estuvo recorriendo por ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es la trayectoria, esa distancia total recorrida, ¿listo? Por lo tanto, eso es un escalar, porque a mí no me importa la dirección, ¿no? Es todo el camino que yo estoy recorriendo, esa es la trayectoria, ese es el significado de trayectoria justamente. Así que eso es un escalar, porque aquí yo estoy midiendo la cantidad sin importarme algún tipo de dirección, ¿listo? Desplazamiento. El desplazamiento es otra manera de medir el cambio en la posición, porque notemos que ese cambio en la posición lo podemos medir a través de la trayectoria, el camino efectivamente recorrido, pero ese cambio de posición también lo podemos medir en línea recta, ¿no? Nada nos impide hacer eso. Hagan de cuenta que en lugar de coger un bus, cogieron un helicóptero y se fueron derechito, 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 allá está el punto final donde tenían que llegar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es el desplazamiento. El desplazamiento me mide el cambio de posición como la distancia en línea recta del punto inicial al final, ¿cierto? Y si lo mide desde el punto inicial al punto final, quiere decir que importa claramente la dirección. Él va del punto inicial al punto final. Mire que la cabeza de la flecha está aquí bien grande, bien grandota pintada, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ese desplazamiento de ahí es un vector, ¿listo? Entonces, desplazamiento, un vector, trayectoria, un escalar. Los dos me miden exactamente la misma cosa, que es el cambio en la posición, pero son cantidades diferentes porque una me mide el cambio de la posición en términos de la trayectoria, camino total recorrido, y el otro me lo mide en términos del vector desplazamiento, el vector que va del punto inicial al punto final, ¿cierto? Acá vamos a recordar nuestra suma gráfica de vectores, ¿cierto? Aquí tenemos el vector desplazamiento, el vector posición inicial y el vector posición final, ¿no? O posición 1 y 2. Aquí se los estoy extrayendo más o menos de la misma manera, ¿no? Entonces, notemos, voy a reteñirlo acá un poquito para que lo noten un poquito más. Notemos la cabeza de la flecha del vector posición 1, ¿no? Aquí está. Apunta al punto inicial. ¿Listo? Y la cabeza de la flecha del vector posición 2 apunta pues al punto final. Si nosotros tenemos en cuenta eso, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que este vector desplazamiento que está acá, pues corresponde a el vector posición final menos el vector posición inicial. Así que es como si yo tomara el vector posición inicial, lo multiplicase por menos, o sea que la punta de la flechita coge para el otro lado, ¿cierto? Y yo aplico finalmente el método cabeza con cola. Pongo la cola del vector P2 en la cabeza del vector P1, que aquí lo estoy retiñendo la cabeza del vector menos P1, y el vector resultante pues va a ser el vector que va de la cola del P1, de menos P1, o sea, la cola que está libre, a la cabeza del vector que está libre, ¿cierto? Entonces notemos cómo ese vector desplazamiento, ¿cierto?, no es nada más que la diferencia entre los dos vectores posición. Vector posición final menos posición inicial. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. ¿Listo? ¿Algún comentario? Ninguno, ¿cierto? Nuevamente, jóvenes, cualquier dificultad por ahí me la manifiestan. Yo voy a tratar nuevamente, de optimizar lo más posible el tiempo hoy. ¿Listo? Bueno, no hay comentarios. Vamos a seguir entonces. Por aquí escucho un plum. Listo. Alberto, tranquilo, responda. Pregunte, ¿no? No hay necesidad de que levante la mano todas las veces. La suma de vectores,
Se supone que la sumatoria del vector va desde la cabeza de la cola del primer vector a la cabeza del segundo, porque aquí Sí. el desplazamiento va de cabeza, desde la cabeza de P1 hasta la cabeza de P2. No, no. Puede ser desde la cola de P1 hasta la punta de la... Listo, listo, porque note que yo estoy multiplicando el vector por menos, ¿cierto? Le voy a cambiar aquí el color para que lo vean bien. Esa pregunta es muy buena, es muy válida porque seguramente hay más compañeros de ustedes que en la misma inquietud. Note que yo lo estoy multiplicando por menos, ¿listo? Por eso fue que reteñí la cabeza del vector, porque note que voy a traerlo desde acá, ¿no? Tin, lo pongo acá. P1 va así. Este es el vector P1. Y este de acá es el vector menos P1. Entonces, por eso es que la cabeza del vector se invierte. Es decir, el vector desplazamiento, si usted lo quiere, es el vector P2 más el negativo del vector P1. ¿Listo? Entonces, note que el vector lo invertí. ¿Por qué? Pues porque lo estoy multiplicando por un escalar que es menos 1. ¿Listo? ¿Sí le respondí la pregunta, Alberto? Sí, profe, sí. Claro, Perfecto. No, gracias a usted por esa pregunta, porque seguramente hay más de uno que está con la misma inquietud. Sulami tiene problemas. Tranquila, María de los Ángeles, dile a Sulami que no hay problema por eso. Yo entiendo muy bien todas esas dificultades, lo importante es que se pongan al día ya con los videos como siempre, ¿no? Listo. Entonces, dicho eso, pues notemos que ese desplazamiento, pues una vez nosotros tenemos las coordenadas del punto inicial y del punto final, pues nosotros fácilmente podemos calcular ese desplazamiento. Ya la trayectoria, pues necesitamos un poquito más de información, ¿no? Porque pues nosotros realmente tendríamos que ir a medir allá pasito, todos los punticos por donde pasó el bus en ese recorrido, ¿no? Entonces ya nos queda un poquitico más difícil hacer esa medida de la trayectoria, ¿no? ¿Listo? Bueno, vamos a continuar aquí entonces. Vamos a pasar a las otras dos cantidades, ¿no? Ya tenemos la posición y ya tenemos el desplazamiento y la trayectoria, ¿no? Como les decía, extraer la información del desplazamiento es más sencillo. La trayectoria a mí me la tienen que dar. Y en este punto vamos a empezar a meter el tiempo para poder hablar de esas cantidades llamadas rapidez y velocidad, ¿no? Entonces, la rapidez y la velocidad, las dos también miden la misma cosa. Miden la razón de cambio de la posición en el tiempo, pero eso lo hacen de manera diferente, así como la trayectoria y el desplazamiento miden el cambio de la posición de manera diferente, miden la misma cosa, pero visto desde un punto de vista diferente. Entonces la rapidez y la velocidad también, ¿listo? Aquí vamos a hacer un ejercicio, yo les voy a dar el tiempo, ¿listo? Tenemos el punto inicial y el punto final. Y les voy a decir que ese recorrido, el objeto que se esté moviendo, lo realizó en 10 horas. Ya no va a ser un bus, bueno, va a ser un bus intermunicipal, ¿no? Lo cogen de aquí, se van para Medellín o para Bogotá, por allá, no importa. ¿Listo? Vamos a decir que esa trayectoria es de 780 kilómetros. A mí me toca darle la medida de la trayectoria porque no la podemos extraer del diagrama. ¿Listo? Para el desplazamiento ya es diferente. Yo les doy la coordenada inicial, miren. Punto inicial, punto final. Punto 1, punto 2. ¿Qué coordenadas tiene? 10 kilómetros en X, 5 kilómetros en Y, ¿cierto? Y la coordenada 2 tiene 40 kilómetros en X y 25 kilómetros en Y, ¿no? Entonces aquí está el punto 2. Coordenada X, 40 kilómetros. Coordenada Y, 25 kilómetros. ¿Listo? Esas son las coordenadas de mi punto. Esto también uno lo puede escribir aquí mismo, un datico adicional ahí como por completez con la descripción. Uno lo puede escribir aquí, por ejemplo, este es P2. Uno le puede poner un paréntesis aquí pequeñito y le pone el 40 kilómetros, 25 kilómetros, ¿no? Es decir, escribe las coordenadas al ladito del punto, ¿no? Como para que lo sepan ahí. Entonces, otra manera de notarlo. Listo. Entonces, el desplazamiento. Desplazamiento ya sabemos que es la diferencia del vector posición final menos el vector posición inicial. Así que yo calculo el desplazamiento. Vector P2, 40 kilómetros. Bueno, aquí ya estoy haciendo la suma. Voy a hacer la suma aquí para que me sigan, para que todo quede bien clarito, mejor dicho, ¿no? Voy a extraer esta suma. Aquí tenemos el vector desplazamiento, que es el vector P2 menos el vector P1, ¿no? Ya sabemos cómo hacer la suma. Espero que me hayan hecho todas las tareas, que ya lo hayan estudiado todo, ¿no? El vector P2 es
40 kilómetros en la dirección X más 25 kilómetros en la dirección Y. ¿Listo? Más, lo voy a poner aquí abajito porque allá no me cupo. Perdón, menos. Le estoy restando el vector, ¿no? Aquí está, es menos. P1, el vector P1 es el vector posición inicial, ¿no? 10 kilómetros en X unitario más 5 kilómetros en Y unitario. ¿Listo? Agrupamos los elementos del mismo tipo, ¿no? Componentes en X y componentes en Y. ¿Listo? Ahí está. Y eso es lo que yo estoy haciendo acá, mire. 40 kilómetros, que es este que está acá. ¿Listo? Menos 10 kilómetros, que es este que está aquí, multiplicándolo por el menos, ¿no? Y lo mismo para las componentes en Y. ¿Listo? Entonces hacemos la suma vectorial, que ya sabemos que se hace sumando componentes del mismo tipo. ¿Listo? ¿Qué es lo que me queda? 40 kilómetros menos 10 kilómetros en X y 25 kilómetros menos 5 kilómetros en Y. 40 menos 10 nos da 30 kilómetros en X y 25 menos 5 nos da 25 kilómetros en Y. ¿Listo? Esto también lo podemos corroborar aquí en el gráfico, ¿no? En el dibujito. Voy a ponerle aquí un color verde para que no me quede tan saturado. ¿Esto qué quiere decir? Que este vector de acá o esta de acá sería la componente en X de mi desplazamiento. Y esta de acá pues sería la componente en Y de mi vector desplazamiento, claramente, ¿no? Lo que habíamos visto hasta la clase pasada, ¿no? Entonces ahí tenemos la componente X y Y, que claramente va de 10 a 40 y la otra va de 5 a 25, así que miden exactamente ¿qué hubo? Pregunta, ¿por qué estamos teniendo el ejemplo? Uy, no le entiendo, Justin. Una pregunta, ¿Sí? ¿por qué en el ejemplo escrito? Justin, escriba la pregunta porque realmente no se le entiende nada en el audio. Escríbala ahí, ¿listo? Realmente tiene un audio muy regularcito ahí. Vale, voy a ir ahí hablando despacito mientras Justin hace la pregunta. Se le entiende bien regular realmente. O si algún estudiante le entendió, que me traduzca. A veces el audio mal no es para todo el mundo, sino es para solo unas personas. Si alguien le entendió, pues puede traducir también la pregunta. Vamos a ver si Justin está escribiendo. Bueno, esperemos a ver si Justin escribe. Bueno, continuando, mientras Justin hace su pregunta ahí, ¿listo? Aquí abajo, pues estoy calculando la norma del vector, ¿no? Lo que ya sabemos. ¿Cuál es la norma del vector? Componente en x al cuadrado, o sea, 30 kilómetros al cuadrado, ¿no? Es decir, esto que está aquí es la componente en x. Esta de acá es mi componente en x. Y esta de acá, pues es mi componente en y, ¿listo? Esta de acá que vale, pues justamente la distancia que hay acá, 30 kilómetros. Y esta que vale la distancia que hay de aquí para arriba, ¿no? Voy a pintarla aquí pequeñita. ¿Qué es? ¿Cuánto? 20 kilómetros, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces ahí está. Bueno, Justin no terminó de escribir nada ahí. Justin, la verdad es que se le escucha muy irregular, hombre. Me siento ahí en deuda con usted por no poderle responder la pregunta que tenía por ahí. Profe, Bueno, yo vamos a tengo continuar. una Cuénteme. preguntita. O sea, más que todo para rectificar, para ver si es que entendí bien. O sea, acá el P1, todos los resultados de X y Y se vuelven negativos. Lo que pasa es que lo estamos multiplicando por menos. Eso se los acabo de decir, ¿no? Entonces, yo estoy restando el vector, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo el vector P1, ¿listo? Que escrito en una notación diferente para que me entiendan un poquito más, ¿no? Es 10 kilómetros en la dirección X unitario más 5 kilómetros en la dirección Y unitario. Entonces, y ojo con esto, aquí les voy a echar un discurso a ustedes otra vez, jóvenes. Entonces, el vector menos P1 es igual a menos multiplicando todo el vector, o sea, 10 kilómetros en X unitario más 5 kilómetros en Y unitario, ¿cierto? Así que multiplico todo el menos por todo, así que menos P1
pues viene siendo menos 10 kilómetros en la dirección X, menos 5 kilómetros en la dirección Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es realmente esta resta, ¿cierto? Realmente lo que estamos calculando es el vector desplazamiento, que es P2 más el negativo del vector P1, ¿cierto? Lo que es igual a P2 menos P1. ¿Listo? Profe, respecto a eso, yo también tengo una pregunta. Cuéntame. Bueno, mire, lo que pasa es que yo estoy viendo esto como en un plan, lo que es, pero entonces Ajá, sí. cuando usted está hablando de P1, por ejemplo, usted cambió el sentido de los vectores, usted lo cambió de que estaba apuntando a la derecha hacia la izquierda. Entonces yo entiendo, y usted me corregirá, si es por eso también que se pasa el negativo, porque está apuntando hacia la izquierda. Eso Claro. ya. Claro, es decir, este vector P1, ¿cierto? Noten que eso es todo lo que vimos en todo lo que hemos visto en vectores es exactamente esto, ¿no? El vector B1, mire para dónde va. O sea, yo estoy midiendo la posición desde este puntico, ese es mi origen, y aquí está la cabecita del vector, ¿no? El vector P1, entonces, esquemáticamente, va aquí así, ¿no? Este sería el vector P1, ¿listo? En el momento en que yo lo multiplico por menos, ¿qué fue lo que discutimos cuando hablamos de la multiplicación por un escalar? Que el signo de ese escalar me va a afectar el sentido del vector, ¿no? Entonces, al ser menos, pues él me va a voltear la cabecita del vector para el otro lado, ¿cierto? Entonces este sería menos P, pongámosle el 1 aquí, ¿cierto? Menos P1, ¿listo? Y todo eso, pues para que cuadre con la suma de vectores que tenemos acá. Se las voy a volver a pintar aquí para que quede un poquito más claro, ¿no? Voy a pintarlo por acá. El vector menos P1 es este es menos P1, ¿listo? Y el vector P2, pues más o menos, obviamente, es este que está acá, ¿no? Estoy tratando de sacarlos de allá. ¿Listo? No escribió la P. Listo. El vector P2. El vector resultante de hacer la suma, ¿cierto? De P2 más el negativo del vector P1, ¿cierto? Es el vector que va de la cola del vector que está libre, o sea, menos P1 a la punta que está libre, o sea, la cabeza de P2. Este sería el vector resultante. Y ese vector resultante, pues cuadra con el vector desplazamiento que nosotros tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, él toma esos valores negativos y la punta de la flecha cambia, pues claramente, pues porque lo estoy multiplicando por menos, ¿no? Que es digamos, el resultado de multiplicar un vector por un escalar que tiene signo negativo. ¿Listo? Profe, ¿Qué hubo, Alberto? bueno, teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos escribir en la gráfica, teniendo en cuenta los cuadrantes, que el vector menos P1 se encuentra en el cuadrante 3, ¿no? Porque está las componentes en X y las componentes en Y son negativas. O sea, podríamos escribir el vector, por decir algo, P1 en 0, la posición 0. Listo. Que va hacia el negativo, o sea, hacia Sí. menos 5 y menos 10. Menos 5 en... Para graficarlo, sí, usted puede, pero yo diría que es más correcto que me dijera que el vector P menos P1 está apuntando hacia el tercer cuadrante. ¿Listo? Porque note que los vectorcitos yo los estoy moviendo, es decir, esto es equivalente, digamos, como a que si yo, por ejemplo, pusiese el origen de coordenadas en este punto, ¿cierto? Yo puedo poner mi origen de coordenadas ahí. No hay ningún impedimento para que yo ponga mi origen de coordenadas ahí, porque todos los vectorcitos yo los puedo mover. Yo puedo mover los vectores, ¿no? Simplemente para que las cosas me cuadren, ¿sí o no? Entonces, en este caso, pues en efecto, usted puede decir que el vector P1 pues tiene esas coordenadas y va para el tercer cuadrante, ¿listo? Pero entonces note que en ese caso, este vector P2 pues ya no está medido desde el origen, pero eso no tiene absolutamente ningún problema, ¿listo? Entonces, los vectores yo los puedo mover en el espacio, eso no tiene problema. ¿Listo? Listo, profesora, mi duda. Yo decía más que todo para que las coordenadas que concuerden con el cuadrante.
con lo del diagrama. Vale, listo, le entiendo. Por eso le digo que quizás sería más correcto decir el vector apunta al tercer cuadrante, hacia el tercer cuadrante. En el caso del vector resultante D, él apunta hacia el primer cuadrante y así, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque los vectorcitos yo los puedo mover. Justamente de eso se trata, hacer la suma de vectores, ¿no? De mover esos vectorcitos, ¿listo? Bueno, listo, aquí fue repaso, ¿no? Eso no fue intencional porque todo esto ya debería estar muy claro, ¿no? Bueno, pero igual se hizo el repaso. Entonces, ahora viene la pregunta que yo les hago a ustedes, jóvenes, y esto normalmente lo hago de esta manera, pues porque así me doy cuenta que el concepto entra un poquitico más fácil, ¿no? Tenemos una trayectoria desde el punto inicial hasta el punto final de 780 kilómetros, ¿cierto? Eso es lo que recorrió el bus, ¿no? Salió de la universidad, hizo toda esta vuelta, o bueno, se fue por allá para Medellín, por donde sea que haya 780 kilómetros desde la universidad, ¿no? Vino, hizo toda esta vuelta, y llegó a este punto que está aquí, hizo ese recorrido, ¿listo? El vector desplazamiento tiene una medida de 36,06 metros, poniendo todo esto aquí, utilizando el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud del vector. Así que la distancia en línea recta del punto inicial al punto final, o del punto 1 al punto 2, es de apenas 36,06 kilómetros. Claramente no es Medellín, ¿no? Eso es como por allí, Tubará, por allá, qué sé yo. ¿Listo? Bueno, no importa. Entonces, la pregunta es, en este momento, ¿qué me responden ustedes si yo les pregunto qué tan rápido se movió el objeto? ¿Cierto? Es decir, distancia por unidad de tiempo. ¿Qué tantos kilómetros recorre por unidad de tiempo? ¿Qué tantos kilómetros por hora recorre ese objeto? ¿Qué respuesta me dan ustedes? ¿Alguien? ¿Quién se atreve a darme una respuesta ahí? Profesor, asumiendo que el tiempo sería las 10 horas. Sí, el recorrido lo hizo en 10 horas. Pues habrá recorrido 3,6 kilómetros por hora, sería la... Listo, ¿Usted? entonces es la respuesta de Daniel. Vamos a hacer un cuadrito por acá. Disculpe, usted preguntó la velocidad, ¿no? Yo pregunté qué tan rápido, si yo pregunto qué tan rápido se está moviendo el objeto, ¿cierto? ¿Qué tanto se mueve? Ok. Entonces mi respuesta sería, se está moviendo a una rapidez de 3,6 kilómetros por hora. Listo. Entonces, Bueno, para ser exactos, 3,606 kilómetros por hora. 3,606 kilómetros por hora. ¿Listo? Aquí tenemos una respuesta. ¿Y el resto de estudiantes? ¿Qué respuesta me dan? ¿Si me están siguiendo la corriente o no? A ver, ¿quién me da alguna respuesta ahí? ¿Quién me da un valor, no? Yo tengo dos distancias aquí, dos valores diferentes para el cambio en la posición, ¿listo? Y les estoy preguntando, díganme qué tan rápido se mueve ese objeto. Bueno, jóvenes, tienen que ponerme un poquito más de atención, ¿no? Cuando solo un estudiante me da una respuesta, ya hay... Bueno, aquí Gabriela me está diciendo también 3,606, ¿listo? Bueno, gracias Gabriela por la respuesta, gracias Daniel por la respuesta también. María José, tranquila, interrumpe. Profesor, cuando ya estaba dando este tema en el colegio, un profesor nos explicó que era como un triangulito, entonces era la X sobre la T por velocidad, entonces nos ayudaba como a despejar. Entonces yo dije, o sea, puede ser eso, puede ser 36.06 entre 10, 10 entre 36.06. Vale, listo. A ver. Mentira, es al revés, perdón, me confundí. X listo. Es posición, T es tiempo. Sí, fue como lo dije primero. Vale, entonces, estás diciendo entonces que sería esta la respuesta, ¿sí? ¿Cierto, María? Pues yo creo que sí, lo que pasa es que mi calculadora está como loca, pero sí. Vale, listo. Bueno, entonces aquí nuevamente yo les hago una invitación es a hacer el análisis, ¿listo? La memotecnia está bien y lo que les enseñó el profesor allá está muy bien, pero a mí me interesa que empiecen a utilizar el análisis. Si nosotros nos limitamos a hacer fórmulas, nunca
vamos a hacer nada nuevo y ojo que ustedes están estudiando ciencias básicas, ¿listo? El objetivo de ustedes es que hagan descubrimientos, que descubran cosas nuevas. Listo, ese es el objetivo de nuestras carreras. Entonces, aquí yo les estoy pidiendo ese análisis. Yo les pregunto qué tanto se movió el objeto, pues yo lo que tengo que ver es qué tanta distancia recorre por unidad de tiempo. Si yo me meto eso en la cabeza, pues yo sé que la pregunta que tengo que responder debe tener unidades de kilómetros por hora, ¿cierto? En las cantidades que me lo están dando, en kilómetros y horas. Si ya me hacen la pregunta, yo sé que la respuesta tiene que estar en kilómetros por hora. ¿Listo? Ya me dieron dos. Ojo, jóvenes, necesito que me participen más y todo eso, porque pues es por la formación de ustedes, ¿no? Entonces, una respuesta que me están dando ahí, María, no alcanzo a ver el apellido aquí, lo siento, María José. Ay, ¿qué pasó aquí? Cerré todo. Nos está dando, de hecho, una fórmula, y sí, está bien las fórmulas, pero yo necesito es que empecemos muy bien a analizar las cosas. La fórmula que ella nos está dando era, bueno, sabe que no las voy a escribir, o sea, las voy a escribir ahorita adelante porque si no se me van a enredar acá, por los conceptos que yo necesito. Bueno, se los voy a decir de esta manera, ¿no? Entonces, la fórmula que nos dijo María José fue poner estos 36, ¿cierto? La distancia medida ahí, 36,06 kilómetros, y dividirlo por las 10 horas, que eso fue lo mismo que hizo Daniel, ¿cierto? Esta división de acá, pues nos va a dar igual exactamente a estos 3,606 kilómetros por hora. Pero noten que yo aquí les doy otra distancia, 780 kilómetros por hora. Entonces, lo mismo pudimos haber hecho con esos 780 kilómetros dividido en 10 horas. ¿Listo? ¿Y aquí qué respuesta nos da? Pues esto nos da 78 kilómetros por hora. ¿Listo? Yo les hago una pregunta. Bueno, espero que me estén siguiendo la cuerda ahí, jóvenes. Si ustedes están allá en el bus o en el avión o en el helicóptero que estén dando allá, ¿cierto? Allá lo que está moviéndose, y ustedes ven la agujita allá, que está en el tablero del carro, ¿cierto? ¿Qué tan rápido se está moviendo? ¿Ustedes qué van a ver? ¿El 3,606 kilómetros por hora o el 78 kilómetros por hora? El 78. 78. Van a ver el 78, ¿sí o no? Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el 3,606 está bien o está mal? Y entonces, bueno, vamos a seguir acá, ¿listo? Ahí los puedo tener media hora con la pregunta, ¿no? Entonces, las dos respuestas están bien, pero en efecto, si yo me meto allá en el bus, en el carro, y yo miro la agujita que marca allá, en efecto, él va a marcar el 78 kilómetros por hora, porque 78 kilómetros por hora esa es digamos, esa es la rapidez con la que el objeto tiene que caminar para poder recorrer esos 780 kilómetros por hora, ¿listo? Sin embargo, este 3,606 kilómetros por hora no está mal, porque si yo ese recorrido, en lugar de hacerlo por la línea punteada de color naranja que está ahí, si yo lo hago en línea recta, pues yo voy a necesitar andar a 3,606 kilómetros para poder realizar ese desplazamiento, ¿listo? Entonces, ese cambio en la posición que nosotros vamos a llamar rapidez y velocidad, pues corresponden a dos maneras de medir ese cambio en la posición en el tiempo, a dos maneras diferentes de medir ese cambio en la posición en el tiempo. Entonces, la rapidez, ¿qué es la rapidez? La rapidez mide el cambio de la posición en el tiempo con relación a la trayectoria, y pues por lo tanto es un escalar, porque la trayectoria es un escalar, ¿cierto? A mí me importa qué distancia neta, qué distancia total recorrió el objeto, no me importó para dónde. Así que esa rapidez, este es el triangulito, por eso fue que no se los quise pintar ahorita, es el triangulito de los que del cual nos hablaba María José, ¿no? Rapidez igual a trayectoria sobre tiempo. ¿Cuál es la trayectoria? O la trayectoria total recorrida, la distancia total recorrida, 780 kilómetros. ¿En qué tiempo lo hizo? En 10 horas. El resultado, 78 kilómetros por hora, y eso está bien. Eso es lo que marcaría la agujita ya del aparato que mide la rapidez en el vehículo en el que nosotros nos movamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes notarán que esa palabra está mal traducida del inglés, ¿no? Porque eso nosotros lo llamamos velocímetro. Ya ahora le llaman tacómetro, por allá le cambiaron un poquito el nombre, porque realmente eso no mide la velocidad, eso mide la rapidez.
del objeto, ¿no? Pero entonces, el desplazamiento, ¿cierto? También me mide el cambio de la posición y en efecto ese objeto se movió 36,06 kilómetros también en línea recta. Así que si yo mido ese desplazamiento en línea recta y hago la misma expresión, mire, distancia recorrida sobre tiempo transcurrido, unidades de kilómetros por hora. Aquí me faltó el kilómetro, ya lo escribo acá. Kilómetros, ¿listo? 36,06 kilómetros en 10 horas. Eso da como resultado 3,06606 kilómetros por hora, ¿listo? Entonces es otra manera de medir el cambio en la posición en el tiempo o la razón de cambio de la posición en el tiempo. Cuando lo mido con respecto al vector desplazamiento, o sea, la línea recta, a eso le llamamos velocidad media, ¿listo? Le pongo entre paréntesis el media porque pues a veces uno se lo come, ¿no? Es una cuestión de que uno resume las palabras, pues las acorta, ¿no? Pero el concepto es que esa velocidad, cuando la mido con respecto al desplazamiento, es lo que nosotros llamamos velocidad media. Esta mide el cambio de la posición en el tiempo con relación al desplazamiento y por lo tanto este de aquí es un vector. O sea que la rapidez me dice qué tan rápido se movió en el tiempo con respecto a la distancia total recorrida, pero no me dice para dónde. La velocidad a mí sí me dice para dónde. Ella me dice para dónde, qué tan rápido y para dónde, pero siempre con relación al desplazamiento. O sea, siempre en línea recta. Ahora, la inquietud aquí es, si es un vector, porque aquí yo estoy dando un número escalar, pues porque no he terminado la tarea, ¿no? Entonces esto que estoy haciendo aquí, pues es para que asociemos las cantidades, ¿no? Entonces aquí realmente yo tengo que ponerle la magnitud del vector velocidad, porque ahora estamos hablando de un vector que es el vector velocidad media. Y vamos a calcular ese vector velocidad media ahora, ya utilizando el álgebra vectorial que nosotros conocemos, ¿no? Velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo. Vector desplazamiento sobre tiempo. Vector desplazamiento que mide 30 kilómetros en X, y 20 kilómetros en Y, 20 kilómetros en Y, ¿no? O sea, son las componentes del vector desplazamiento que nosotros habíamos encontrado por aquí arribita, ¿no? Es decir, tenemos la componente en X, que vale 30 kilómetros, y la componente en Y, que vale 20 kilómetros, ¿listo? Y todo dividido por las 10 horas. Multiplicación de un vector por un escalar, ¿cierto? ¿Cuál es ese escalar? O realmente en este caso división de un vector por un escalar. Lo estoy dividiendo por 10 horas. ¿Qué es lo que hacemos? Cada uno de los elementos del vector, pues lo vamos a dividir por las 10 horas, que es nuestro escalar. Así que nos queda que el vector velocidad media, que ahora lo estoy escribiendo aquí en notación vectorial, con la letra que nos representa al vector velocidad media, la B minúscula, con una M pequeñita abajo, ¿no? Y la flechita que indica que es vector, ¿no? 30 sobre las 10 horas, o sea, 30 dividido por ese escalar, y 20 dividido por las 10 horas en las direcciones X unitario y Y unitario. 10 kilómetros sobre 10 horas, 30 kilómetros sobre 10 horas nos da 3 kilómetros por hora y 20 kilómetros sobre 10 horas pues nos da 2 kilómetros por hora, ¿listo? Y ese pues sería el vector velocidad media asociado a ese vector desplazamiento que nosotros tenemos ahí, ¿listo? Vamos a conectar las dos cosas. Velocidad media en la dirección X, ¿a qué es igual? Al desplazamiento en X sobre el tiempo. Entonces, esta es la formulita de la cual nos está hablando María José en cada una de las dimensiones. Yo realmente no sé cómo escriben el triangulito, no me voy a poner a hacerlo, porque pues de hecho pues no es, digamos, algo que me agrade hacer, ¿no? O sea, escribir el triangulito para la memotecnia, no, pues yo la memotecnia le pongo es el análisis, ¿no? ¿Qué es una velocidad? Es cuánto cambia la posición del objeto en el tiempo. Análisis dimensional, eso tiene que tener kilómetros por hora, así que no me queda otro remedio que la velocidad sea el desplazamiento sobre el tiempo, y así para todas las cantidades en física que tenga que extraer, ¿no? Entonces, velocidad media en la dirección X es el desplazamiento en X, nuestros 30 kilómetros sobre el tiempo, ahí está, desplazamiento en X sobre el tiempo, desplazamiento en X sobre el tiempo, 30 kilómetros sobre 10 horas en la dirección X y nos da 3 kilómetros por hora. Velocidad sub m, x, velocidad media en X, 3 kilómetros por hora. Lo mismo para la dirección Y,
Velocidad media en la dirección Y es el desplazamiento en Y sobre el tiempo. 20 kilómetros sobre 10 horas en la dirección Y. Nos da 2 kilómetros por hora en la dirección Y. O sea, velocidad sub MY, velocidad media en la dirección Y, es 2 kilómetros por hora. ¿Listo? De acá, sacamos una conclusión bien importante, que es lo que yo voy a utilizar posteriormente para hablarles únicamente de movimientos unidimensionales y luego conectar el movimiento dosdimensional. ¿Listo? El movimiento tridimensional, ¿cierto? El movimiento de un objeto en el espacio, realmente lo podemos estudiar como movimientos unidimensionales por separado. ¿Por qué? Porque cada componente del vector, cada componente de la posición, o cada componente de la posición, pues es una componente vectorial. Todo lo que va en X yo lo junto con todo lo que va en X, y eso es independiente con todo lo que va en Y y todo lo que pasa en Y. Y la velocidad me está diciendo lo mismo. Yo tengo una velocidad en X que me va a afectar todas las cantidades en X, y tengo una velocidad en Y que me va a afectar todas las cantidades en Y. Así que ese movimiento tridimensional, el movimiento de un objeto que se mueve en X, Y y Z, yo realmente lo puedo estudiar como el movimiento unidimensional a lo largo de X, a lo largo de Y y a lo largo de Z, y después juntar todas las componentes del movimiento para armar el vector posición. ¿Listo? Esto se los aclaro posteriormente, no se preocupen. Yo sé que muchos quedaron ahí súper perdidos. ¿Listo? No me preocupen con eso. Entonces, volviendo a la discusión en la que teníamos, ¿no? Tenemos una componente del vector velocidad en X y tenemos una componente del vector velocidad en Y. Pero tenemos que conectarlo con esta respuesta que encontramos acá, 3,606 kilómetros por hora, que yo les estoy diciendo, esa es la magnitud del vector velocidad. ¿Cómo encontramos la magnitud del vector? Pues utilizamos el teorema de Pitágoras. La magnitud del vector velocidad media es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. En nuestro caso particular, componente en X, 3 kilómetros por hora, componente en Y, 2 kilómetros por hora. Así que es la raíz cuadrada de 2 kilómetros por hora al cuadrado más, 3 kilómetros por hora al cuadrado más 2 kilómetros por hora al cuadrado. Pongan eso en una calculadora y les va a dar 3,605. Se nos perdió un poquitico aquí por la cantidad de dígitos después de la coma. ¿Listo? Pero vea que nos dio 3,605. Haciendo la cuenta, como la hicieron algunos poquitos de ustedes, que les dio 3,606, vea que es la misma respuesta, ¿no? Dirección del vector, pues ya sabemos cómo hacerla. Hacemos el ángulo, que es la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X, o sea, 2 kilómetros por hora. Profesor, Sobre 3 kilómetros. Cuéntame, María José. una pregunta, disculpe la interrupción. Tranquilo, no te preocupes. ¿Puedes repetir por qué la velocidad media en escalar dio lo mismo que lo que hicimos ahorita con el 3,606? Bueno, a ver, lo que yo estoy haciendo es mostrarles que da lo mismo, ¿listo? Es mostrarles que da lo mismo con un ejemplo de hecho, pero pues es válido, ¿no? Yo simplemente la calculo por separado y lo que les estoy mostrando es que da lo mismo y tiene que darnos lo mismo. ¿Y por qué tiene que darnos lo mismo? Pues porque yo estoy dividiendo todas las cantidades por el mismo escalar que tenemos acá, ¿listo? Entonces lo que yo estoy mostrando es que da lo mismo y tiene que dar lo mismo. ¿Listo? Ahorita... Gracias. Sí, yo entiendo que te puede dar... que puedas quedar insatisfecha, ¿listo? Ahorita más adelante les voy a mostrar los intervalos, es decir, me iba a poner a escribir eso acá, pero más adelante les hablo de intervalos y ahí les vuelvo a mostrar eso, ¿listo? Pero entonces acá, en esta primera versión, lo que les estoy mostrando es que yo mido ese desplazamiento, ¿no? Esa distancia recorrida en línea recta y la divido por el tiempo total. Y eso me da una distancia sobre tiempo, 3,606 kilómetros por hora. Pero eso es un vector, así que las componentes de ese vector tienen que cuadrar con esta velocidad. Entonces aquí lo estoy haciendo por componentes para mostrar que en efecto llegamos a esa velocidad. Y póngalo ya en la calculadora y van a ver que les da el mismo valor. La razón es que, pues, tiene que ser así, tiene que ser así. De todas maneras, ahorita les desbarato el vector un poquito más para que lo vean un poquito más. Es decir, les voy a responder la pregunta nuevamente a María José ahorita más adelante.
Hola Gabriela, no sé si tenías alguna pregunta o fue que se te activó por ahí el micrófono. Creo que fue que se te activó solito. Vale, vamos a continuar acá. Listo. Entonces, eso es lo que es la velocidad y eso es lo que es la rapidez, ¿no? Rapidez, un escalar, velocidad es un vector. ¿Listo? Listo. Los intervalos. Mira, no tuvimos que andar mucho tiempo más para llegar a los intervalos, ¿no? Entonces, estos intervalos, pues son, digamos, es una notación, es una manera de escribir las cosas. ¿Qué hubo, Justin? Cuéntame. Profe, ¿puede volver un momento a la diapositiva? Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta ahí? Bueno, asumo que era solamente para tomar la captura de pantalla. Listo. Profe, una pregunta solamente para recordar. Cuéntame, Santiago. El tangente a la -1 se utiliza para sacar qué? ¿Este qué, perdón? Por ejemplo, sacar o sea, es para sacar el ángulo del vector. Sí, 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 señor. ¿Listo? Sí, es decir, Ah, ok, ok. ese ángulo teta, pues es este ángulo teta, ¿no? Aquí no hay que rompernos mucho la cabeza para lograr ubicarlo, ¿no? Ese ángulo, Ah, ese ángulo es este, ¿no? sí, sí. Teta, Gracias. velocidad media, con gusto. Es ese ángulo que está ahí, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Listo. Entonces, con esto, digamos que le vamos a responder aquí la pregunta a María que nos estaba haciendo ahorita, ¿no? Vamos a hablar de intervalos. Esta es una notación, esto es por notación y esto es algo importante de hablar. ¿Esto por qué nosotros lo hacemos? Porque las cantidades nosotros no necesariamente las vamos a medir siempre desde el origen, ¿no? En este caso particular notemos que el punto inicial estaba en las coordenadas 10, 5 y llegó hasta 40, 25, ¿no? Kilómetros. Entonces notemos que el movimiento no se inició en el origen, no se inició en cero. Y eso puede ocurrir para posiciones, para tiempos, para velocidades o para todas las cantidades, para temperaturas, por ejemplo. No necesariamente tenemos que estar hablando de mecánicas, ¿cierto? De mecánica. Entonces, de todas maneras, nosotros necesitamos establecer el origen de nuestro sistema de coordenadas para poder medir las cantidades. De otra manera, pues no vamos a poder ubicarlas, las vamos a poder calcular, pero igual no vamos a poder ubicarlas, así que eso pues no va a tener mucho sentido, ¿no? Porque notemos que todas estas componentes que están acá, pues tienen sentido y adquieren un significado porque yo tengo estos ejes aquí definidos. Si yo no tengo estos ejes aquí definidos, pues tampoco voy a poder escribir estos numeritos que están acá. ¿Listo? Pero entonces, nuevamente, no todas las cantidades, pues yo las voy a poder medir desde el origen. En esos casos recurrimos a los llamados intervalos. Un intervalo de posición, un intervalo de tiempo, un intervalo de temperatura, un intervalo de la cantidad física que nosotros estemos midiendo. Esos intervalos se denotan con esta letra griega, es la letra griega delta. Así, un intervalo es el delta de una cantidad. Un intervalo de tiempo es un delta de tiempo. Un intervalo de posición es un delta de posición. Así es que se dice. ¿Y cómo se calcula? Tomamos la cantidad final o el valor de la cantidad medida en el punto final menos el valor de la cantidad medida en el punto inicial. Y de esa manera obtenemos el valor de la cantidad física medida realmente, es decir, el intervalo de esa cantidad física medida. El ejemplo, este vector desplazamiento que acabamos de encontrar, como les decía, ese vector desplazamiento nosotros no lo estamos midiendo desde el origen, lo estamos midiendo desde la coordenada 10, 5. Entonces, para medir el desplazamiento efectivo, para medir ese intervalo de movimiento, yo calculo el delta de ese vector posición. Ese desplazamiento efectivo, ¿cómo lo calculamos? Posición final menos posición inicial. Mírenla acá. Cantidad final menos cantidad inicial. Y eso lo hacemos o lo podemos hacer para todas las cantidades. ¿Listo? Así, utilizando una notación un poquito más formal, ¿cierto? Este vector desplazamiento, yo lo puedo llamar delta R, donde R es la posición. Posición final sería R2 y posición inicial sería R1. Estos valores de R
digamos que son más comunes para denotar la posición, ¿listo? Tampoco es una regla general, lo puedes seguir haciendo con P1, P2D, si ustedes quieren, no hay problema, pero es, digamos, más correcto hacerlo con esta R, ¿cierto? R, la distancia al origen. Así que este desplazamiento que está aquí, yo lo puedo escribir como un delta del vector posición, que lo escribo posición final o R2 menos posición inicial o R1. Esto sería el desplazamiento, un intervalo de espacio, un intervalo de posición, como está ahí, ¿cierto? Si se trata de un tiempo transcurrido entre el punto inicial y el punto final, el intervalo de tiempo, el delta T, sería T2 menos T1. Por ejemplo, yo tengo un atleta ya, o en la Fórmula 1, ¿no? Tenemos un carro por allá dando vueltas, tin, partió de cero, en cero yo activo el cronómetro. ¿Cuánto tiempo se demoró para dar la primera vuelta? Y luego cuento cuánto tiempo se demoró para dar la segunda vuelta. Pero de la primera a la segunda vuelta yo no voy a cerrar el cronómetro, sino que yo calculo el tiempo que se demoró en dar la segunda vuelta a partir del tiempo final de la primera vuelta. Así que eso se me convierte en un intervalo de tiempo y lo calculo como T2 menos T1. ¿Listo? El tiempo final menos el tiempo inicial. Un intervalo de distancia únicamente a lo largo de la dirección X. Recordemos que aquí el vector posición tiene posición X, posición Y, posición Z. El intervalo de desplazamiento en únicamente la dirección X, pues sería un delta de X, que sería X2 menos X1. ¿Listo? Algo que no haya quedado claro con esta notación, esto es notación. Aquí no hemos visto nada, digamos, que tengamos que hacer alguna cuenta o alguna cosa, no. Es notación, cómo calculamos los intervalos y cómo los escribimos. ¿Listo? Profe, pero darían mismo resultado, pero diferente intervalo. Puede quedar, puede que de eso, Santiago, en efecto, eso depende de las cantidades que yo tenga acá. ¿Listo? Ok. Listo. Ok. A ver, déjeme ver si me puedo inventar aquí un ejemplo rápido para ver si me pueden dar esa respuesta. Esto es sencillo, ¿listo? Sin embargo, pues como todo toca asimilarlo, ¿no? Listo, vamos a ver cómo me sale esto. Cada vez, la gran mayoría de veces que yo me invento aquí un ejemplo en el tablero, siempre me da mal, ¿listo? Vamos a imaginarnos el carro de la Fórmula 1, ¿no? Él empezó aquí en T igual 0. Activamos ¿Está el micrófono. compartiendo el tablero? Sí, lo estoy compartiendo. No sé si soy yo el que no lo veo, si soy yo solo o qué. Yo lo estoy viendo en mi celular, así que es posible que sea usted solo. ¿Alguien más tiene problemas con visualizar mi pantalla? No, profe. Gracias, listo. Gracias No. por responder. Perfecto. Entonces, los demás también. Tiene que salir y volver a entrar. ¿Listo? Bueno, vamos a inventarnos aquí el ejemplo. Tiempo inicial, ¿no? Está el carrito de la Fórmula 1 y dio una primera vuelta. En esa primera vuelta vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer una tablita. Vamos a decir tiempo para la primera vuelta, ¿cierto? 10 segundos. ¿Listo? Luego el carrito siguió dando la vuelta, ¿no? Él siguió, tiene que hacer 500 vueltas, tiene que hacer ahí. Pin, siguió andando. ¿Qué nos marcó el cronómetro ahí? 36 segundos. ¿Por qué? Porque hubo trancón, qué sé yo. ¿Listo? Mi pregunta es, ¿cuál es el tiempo de la segunda vuelta? ¿Cuál es el tiempo de la segunda vuelta? ¿Quién me dice ahí? 26 segundos. 26. Exactamente, ¿no? Es decir, el tiempo de la segunda vuelta es el intervalo de tiempo, voy a inventarme la notación, ¿no? Entre la primera y la segunda vuelta, ¿listo? Que no es nada más que T2 menos T1, ¿cierto? Es el tiempo que hay entre las dos medidas que yo estoy considerando. Y eso que está ahí, pues me dio 26 segundos, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que son los intervalos, y esa notación de los intervalos se hace a través de esa letra griega que es el delta. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, vamos a volver aquí y aquí vamos a responder la pregunta de por qué nos va a dar igual la magnitud, de por qué nos tiene que dar igual eso. Posición inicial, pues es
R1, el vector R1 que tiene componentes X1, Y1, y aquí les estoy poniendo el Z1, ¿por qué no? ¿Cierto? Componentes X, Y y Z en el espacio tridimensional en las direcciones X, Y y Z unitario. La posición final, ¿cuál va a ser? Coordenada X, coordenada Y, coordenada Z en las direcciones X, Y y Z del punto 2, 2, 2, 2. Ahí está. ¿Cuál sería el intervalo de la posición? Pues sería delta R, que va de R2 a R1. Así que ese intervalo de espacio que existe entre R2 y R1, o entre la posición 2 y la posición 1, pues no va a ser nada más y nada menos que R2 menos R1, el intervalo. Calculamos acá, pues este intervalo, ¿no? El R2 menos R1. Aquí, este de acá, ese es R2, ¿no? Voy a ponerlo ahí. Esto de acá, pues es simplemente R2. Y este de acá, pues es simplemente R1. Ahí está. Hacemos, pues en este caso la resta, ¿no? Porque aquí hay un menos, ¿no? Estoy haciendo la resta, ¿no? Agrupamos términos del mismo tipo. ¿Qué nos queda? Todo lo que va en X con todo lo que va en X. Así que queda X2 con X1, con el menos que está aquí en la mitad. Así que nos queda X2 menos X1 en la dirección X unitario. Y2 con Y1, con el menos que está aquí en la mitad. Así que es Y2 menos Y1 en la dirección Y unitario. Lo mismo para Z. Z2, Z1 con el menos que está en la mitad. Nos queda Z2 menos Z1 en la dirección Z unitario. ¿Listo? X2 menos X1 es delta X. Y2 menos Y1 es delta Y. Z2 menos Z1 es delta Z. ¿Listo? Así que delta R no es nada más que delta X en la dirección X más delta Y en la dirección Y más delta Z en la dirección Z. ¿Listo? Déjenme que creo que vi algo aquí en el chat. Bueno, eso ya hace rato. Listo. Entonces, ahora vamos a volver a calcular nuestra velocidad media. Velocidad media es desplazamiento sobre tiempo, o sea, delta R sobre delta T, o sea, delta X en la dirección X más delta Y en la dirección Y más delta Z en la dirección Z sobre el intervalo de tiempo. Delta X sobre delta T, delta Y sobre delta T, delta Z sobre delta T en la dirección X, Y y Z unitario, o sea, velocidad media en X, velocidad media en Y y velocidad media en Z, ¿cierto? Velocidad media en X, velocidad media en y velocidad media en Z. Es decir, cada uno de los movimientos en el espacio tridimensional ocurre de manera independiente, ¿cierto? Así, velocidad media en X o la componente de la velocidad media en la dirección X es el intervalo de posición en X sobre el tiempo, lo mismo para Y y lo mismo para Z, de tal manera que el vector velocidad media se conforma de las velocidades medias a lo largo de cada una de las direcciones y cada una de ellas funciona de manera independiente. La magnitud de la velocidad pues nos tiene que dar la magnitud del vector correspondiente, ¿no? ¿Dónde lo teníamos pintado? Como el que teníamos pintado aquí, ¿no? Desplazamiento, es decir, voy a volvérselos a pintar allí, espero que no me quede muy feo. ¿Dónde? Por acá, ¿listo? Es decir, voy a pintarlo por ahí pequeñito, vamos a ver, que no me quede muy feo, ¿no? Teníamos el vector velocidad media, ¿cierto? Como vector que era igual a la magnitud del vector desplazamiento sobre el intervalo de tiempo y tenemos las componentes velocidad media en X, que es el delta X sobre el delta T. Y lo mismo para Y, ¿cierto? La componente en Y, que no es nada más que la velocidad media en Y, igual a delta Y sobre delta T. ¿Listo? Y por eso es que nos tiene que dar la misma magnitud, porque al final de cuentas todo lo que nosotros estamos haciendo es escalar todas las cantidades por el mismo escalar, o sea, multiplicar todas las cantidades por el mismo escalar. Así que al final de cuentas nos tiene que dar la misma cantidad. ¿Listo? Listo, jóvenes. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario por ahí? Yo sé que esto puede quizás sonar un poquito denso, pero a medida que lo vayamos utilizando, lo van a entender un poquitico mejor.
¿Qué es el mensaje central que yo necesito que me entiendan aquí? Que cada una de las componentes se puede manejar por separado, ¿listo? Yo puedo manejar o estudiar el movimiento de un objeto, por más arbitrario que sea en el espacio tridimensional, como la suma de movimientos que van a lo largo de cada uno de los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, ese movimiento tridimensional yo lo puedo reducir al estudio de 3 movimientos unidimensionales. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, comentario? Bueno, creo que ninguno por ahí. ¿Listo? 1:39. Bueno, entonces creo que en esto, sí, listo. Bueno, en esta parte, digamos que acabo una presentación. Yo todo este material se los mando. ¿Listo? Lo que pasa es que el material pues ya lo tenía dividido, así que no me puse a hacerles nuevo, pues digamos como a reorganizar todo el tema. Cualquier duda, inquietud, comentario, por favor, jóvenes, no duden en interrumpirme. ¿Listo? No duden en interrumpirme, esto es delicado. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros acabamos de deducir? ¿O qué es lo que acabamos de concluir? Que el movimiento en las 3 dimensiones nosotros lo podemos ver como movimientos a lo largo de una dimensión. Entonces, de aquí para adelante vamos a estudiar el movimiento unidimensional sin olvidar que eso simplemente es una componente del movimiento tridimensional. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Entonces, para empezar este estudio de la cinemática un poquito más elaborado ya, vamos a empezar a hablar de los gráficos. ¿Listo? Vamos a hacer gráficos y a partir de esos gráficos nosotros vamos a estudiar el movimiento de un objeto. Primero que todo, vamos a hablar de los gráficos de posición contra tiempo. Esos gráficos de posición contra tiempo se suelen denotar XT, ¿cierto? Sin importar que yo esté hablando de Y y de Z, se suele notar como gráficos XT. Posición contra tiempo. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí ese gráfico de posición contra tiempo? Que me va a mostrar a mí cómo cambia la posición con respecto al tiempo, es decir, cómo cambia la posición a medida que cambia el tiempo. ¿Listo? En ese caso, pues vamos a hacer gráficos, ¿cierto? Los gráficos, pero los ejes horizontal y vertical pues van a cambiar su significado. Como el tiempo es la variable independiente, porque el tiempo él va andando, ¿no? El tiempo va andando, y no hay nada que le podamos hacer a eso, ¿no? La posición de un objeto uno la puede cambiar, uno puede ir para adelante y luego se puede devolver, pero el tiempo, sin embargo, él sigue siempre hacia adelante. Así que en ese caso nosotros vamos a decir que ese tiempo del cual nosotros estamos hablando ahí, pues es la variable independiente. Este tiempo de aquí es la variable independiente. Y por lo tanto, ella va en la horizontal. Y la posición va a ser la variable dependiente, porque mi objetivo es ver en qué punto del espacio está mi objeto en cada instante de tiempo, así que esa posición depende del tiempo, así que esa posición es dependiente, y por lo tanto va en el eje vertical. No importa si yo estoy hablando de la posición en X o la posición en Y. Así que de ese gráfico bidimensional que nosotros estábamos viendo ahorita de X y Y, pues yo voy a extraer 2 gráficos de posición contra tiempo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer acá. Acá, miren, les tengo el dibujito del mismo carrito allá de la Fórmula 1 dando vueltas, ¿no? Posición inicial, está aquí, para que nos entendamos. En esa posición inicial, este punto inicial tiene tanto coordenadas Y como coordenadas, tiene tanto coordenadas X como coordenadas Y. Si yo me fijo en la coordenada X, pues la coordenada X sería 0, ¿no? Porque está en este puntico acá. Si yo me fijo en la coordenada Y, pues sería un punto máximo, ¿no? Estaría por aquí en un punto máximo, él nunca va a tener una posición más arriba que Y, ¿cierto? Así que para el instante inicial, para la posición inicial, en cuanto a Y, está en un punto máximo, mírenlo acá. En cuanto a X, está en el origen, está en 0. Sigo andando, posición 1, ya no es la posición 0, sino la posición 1. Con respecto a X, él va a tener una posición 1 ahí debió haberles dibujado una flechita quizás, ¿no? Vamos a dibujar aquí un par de flechitas. Aquí, posición 1, y esta sería la posición 2, ¿no? De hecho, sí, esta flechita está muy larga aquí, esta es la posición 1. Esto va como por ahí, ¿no? Esas serían las coordenadas
de ese punto 1 que está ahí, ¿no? Entonces notemos que en cuanto a Y, él cayó un poquitico, él disminuyó un poquito a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Así que Y1, pues ella va a caer un poquitico acá, ¿no? Con respecto al punto inicial. X1 aumentó bastante, mírenlo acá. X0 era el origen, X1 ya está por aquí, así que mírenlo, aumentó por acá, ¿listo? Vamos para el punto 2, ¿cierto? Aquí está. Y2, pues está más bajito que Y1 y más bajito que el punto inicial, ¿no? Entonces está como por acá, mírenlo acá. Y2 va bajando a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué pasa con X2 o la posición en X del punto 2? ¿Cierto? Que sería este puntico que está por acá. ¿Listo? Vamos a hacer otra flechita ahí. Este de acá, este puntico de acá. ¿Listo? Esa sería la posición 2. Esta sería Y2. ¿Listo? Entonces serían las coordenadas de X2. X2 pues va a estar claramente pues sobre X1, ¿no? Tiene un valor más grande, ¿no? Él aumentó. Así que ella sigue creciendo. Mire, X2 sigue creciendo. 0, X1, X2 y vamos subiendo. El mayor valor de X se encuentra por aquí en X3, ¿no? Estaría como por acá, ¿cierto? Y en ese punto, Y tiene una posición de 0. Y tiene un valor de 0 porque miren dónde está el puntico en P3, en el punto 3. Está aquí, no hay altura. Él está en todo el origen con respecto a la vertical. Así que el punto 3 está aquí. Y igual a 0. No hay valor de Y. Mientras que en X está en su valor máximo, por acá. ¿Listo? Y así continúa el movimiento. Miren, acá en este punto 4, la posición en Y es negativa. Miren, está por debajo del origen. El origen de Y está aquí y la coordenada de ese punto está por acá en el eje negativo. X, sin embargo, sigue estando positivo. Mire, está todo en el eje X positivo. P4, P5, P6, todos ellos están en el eje positivo. Sin embargo, a partir de P3 a P6, el valor de la coordenada en X va bajando. P3, P4, P5, P6, ella va bajando, 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 cada vez más la coordenada en X hasta que llegó a X igual a 0 en P igual a 6, en P6, ¿no? Aquí, ¿cierto? Y la coordenada en Y, en todas ellas sigue siendo negativo, negativo, negativo. Aquí P6 es el menor valor de la coordenada Y que él toma, ¿cierto? Entonces estamos por aquí. P6, el valor más bajito de Y que toma. Luego Y empieza a ser, pues de hecho empieza a coger hacia los positivos, ¿no? Él disminuye en magnitud, pero lo que quiere decir es que está cogiendo hacia el eje positivo, ¿no? Entonces él va acercándose cada vez más y más a 0 hasta que en P9 la componente en Y se volvió 0. P9 aquí, la componente en Y se vuelve 0. Y luego empieza a ser cada vez mayor y mayor y mayor, o sea, aún más positivo, hasta que llega al punto máximo nuevamente aquí en P12. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo yo aquí es mostrarles la descomposición de este movimiento bidimensional en movimientos unidimensionales. ¿Listo? Estamos haciendo un gráfico de posición contra tiempo del movimiento, ¿cierto? O del cambio en la posición a lo largo de cada una de mis variables independientes que son X y Y, ¿cierto? De mis coordenadas posición, X, Y. Y si tuviese Z, pues ponía Z, ¿no? Pero pues poner Z aquí en el dibujo ya me queda más complicado. ¿Entendieron esta historia de los gráficos, jóvenes? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes? Los escucho. Ustedes están muy calladitos en la clase de hoy. Profe, cuéntame, María. yo esto en el espacio tridimensional me lo podría imaginar como un péndulo. Un péndulo lo puedes pintar en un espacio bidimensional también, ¿no? De hecho, el gráfico del péndulo es este mismo, curiosamente, viene siendo lo mismo, ¿no? Te lo voy a tratar de pintar aquí el péndulo, ¿no? Pintémoslo con rojo, ¿no? Si yo pinto un péndulo acá, es el mismo gráfico, de hecho, curiosamente, ¿no? Yo aquí tengo una barrita, ¿cierto? Sí, entonces ese es el movimiento de, con la bolita en la recta. Lo que usted estaba diciendo de las velocidades es cuando va disminuyendo y aumentando solo la velocidad, y el P0, que es la posición inicial, queda igual como cuando se tira una bola y pues el experimento es que se tira la bola y nunca se golpea la cara. No sé si me entendieron esa parte. Vale, ahí sí no te entendí mucho. No sé si me lo puedes tratar de explicar un poquito más. Bueno, profe, ¿usted conoce un experimento en el que se toma una bola cualquiera y se le sujeta con un cordón? Entonces tú te la pones enfrente de la cara
Y, no, mentira, otra persona está sujetando la bola desde alguna posición, pero la bola al soltarla no te golpea la cara, porque se supone que es la misma posición, ¿no? Listo, lo que tú me estás diciendo es que si aquí ubicamos la cara de una persona, ¿cierto? Es Sí. decir, que esta esferita va a llegar hasta acá eventualmente y que nunca te va a golpear, ¿sí? Exacto, porque ese sería como una posición inicial, entonces no se pasa. Vale, exactamente, exactamente, sí señora, listo, sí señora. Entonces digamos que esa sería la posición inicial del péndulo, esa sería esta, ¿no? ¿Listo? Y la posición inicial del péndulo, ella va disminuyendo, 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 pues ahí en este caso, lo que pasa es que aquí, digamos que le estaremos midiendo de esta manera, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, esta sería la posición más grande. Vamos a hacerlo en el gráfico de X, ya que aquí le puse en la horizontal, ¿no? Pero entonces, básicamente, lo que estaríamos diciendo es que el tiempo igual a 0 sería este, ¿no? Justamente, aquí hay un delta T, lo que estamos hablando, ¿no? Posición inicial, ¿no? Va cayendo la esferita, va bajando aquí, ¡pum! Llego aquí, por ejemplo, al punto mínimo, o sea, llego por acá, ¿cierto? Luego ya sigue andando, andando, andando. Notemos que toda esta región es negativa, toda esta es positiva. Así que la posición viene siendo ahora negativa, 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 negativa. Llega a un punto extremo opuesto que sería este de acá, ¿cierto? Utilizando esa misma notación, este punto 9 sería aquí, P9. ¿Listo? Y en ese momento se empieza a devolver, 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 devolver hasta que llegó nuevamente al origen. Así que ahí se empieza a devolver, devolver, devolver hasta que llegó aquí. Y ahí él seguiría, ¿no? Él continuaría por acá, volvería aquí al punto inicial, pero él de ahí no pasaría, así que él no iba a golpear a la cara de la persona que está aquí. ¿Listo? Entonces, es de hecho ese movimiento, es de hecho el movimiento del péndulo, ¿no? Pero no me representaría un movimiento tridimensional, no me representa un movimiento tridimensional, ¿no? Para un movimiento tridimensional, pues que como no puedo pintar un movimiento tridimensional, ¿no? Es muy complicado hacer un... Cierto. Yo puedo tener aquí los tres ejes del espacio, ¿no? X, Y y Z, y pues tendría un objeto que va volando en todas las direcciones, ¿no? ¿Cierto? En ese caso, pues tendría que hacer posición en X, Y y Z, ¿no? Y tendría todos los vectores posición, ¿cierto? Voy a cambiar aquí un poquito el color como para que se vea un poquito diferente. Tendría todos los vectores posición, ¿no? Aquí P1, P2, por acá, ¿cierto? Y así para todos los puntos. Y cada vector posición pues tendría coordenadas X, Y y Z. Y cada una de esas coordenadas X, Y y Z pues correspondería a uno de estos gráficos XT. Así que en ese movimiento tridimensional pues yo tendría realmente 3 gráficos XY. ¿Listo? Bueno, espero que sí, espero que haya quedado un poquito más claro todo esto. ¿Cuál es la conclusión y mi objetivo con mostrarles esto? Uno, que entiendan lo que son los gráficos, ¿no? Porque muchas personas realmente no me entienden qué son los gráficos de posición contratiempo, qué significan, ¿cierto? Cómo funcionan, por qué ahora, ¿cierto? Y eso es importante, no saben cuántos estudiantes tienen dificultad con eso. ¿Por qué ahora X va en el eje vertical y no en el eje horizontal? X va en el eje vertical porque estoy hablando de un gráfico de posición contratiempo. La variable independiente es el tiempo y por lo tanto X ahora yo lo pinto en el eje vertical y no en el horizontal. Y todos los ejes de posición van en la vertical. El eje del tiempo es el único que va a ir en el eje horizontal. Es el único que va en la horizontal. Siempre va en la horizontal el tiempo porque el tiempo siempre es la variable independiente. Por lo demás, la posición, la velocidad, la aceleración, todas esas van a ir en el eje vertical. ¿Listo? Primer objetivo, entender cómo es que yo estoy pintando los gráficos y entender que este X, pues ahora lo voy a pintar en la vertical. Eso es todo, ¿cierto? Y por otro lado, que ese movimiento en 3 dimensiones o 2 dimensiones, en este caso movimientos en X y en Y, yo lo estoy desbaratando a lo largo de movimientos unidimensionales en X, Y y Z de llegar a verlo. ¿Listo? Esa es la conclusión. ¿Listo? ¿Eso a qué nos conduce? Pues que ahora vamos a analizar el movimiento en una única dimensión. ¿Listo? Vamos a estudiar el movimiento unidimensional.
Y esa primera aproximación, esa es la primera aproximación que vamos a hacer a la cinemática, ¿no? Y esa primera aproximación de la cinemática, pues la vamos a hacer todo estudiando los gráficos de posición contratiempo. ¿Listo? Jóvenes, los escucho, los escucho. Necesito que me digan si hay dudas, preguntas, inquietudes. Está muy completo esto, muy complejo esto. Está quedando densa la cosa. Están muy calladitos ustedes hoy. Necesito que me manifiesten sus dificultades, jóvenes. El internet no ayuda, profesor. ¿Cómo, Justin? Que el internet no ayuda. El internet no le está ayudando. Sí, se le escucha un poquitico mal el audio. Listo. Bueno, bueno, sí, me está preocupando un poquito porque estoy escuchando poquitas... Profe, ¿Qué hubo, Alberto? ¿podría volverse a la diapositiva anterior? Claro, ahí está. Si usted nos pide que describamos un movimiento y que lo representemos en una gráfica con respecto a la posición y el tiempo, ¿cuál de las dos gráficas que tiene ahí en la imagen? Pues, está bien. Alberto, eso depende del problema, ¿sí? Si se les pide describir el movimiento de 2 dimensiones, pues va a tener que hacer los dos. Pero justamente lo que yo estoy tratando de hacer, aunque no parezca y aunque no me lo crean, es mostrarles cómo ese movimiento complejo de 3 dimensiones lo vamos a poder desbaratar en el movimiento unidimensional, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, de aquí para adelante vamos a ver solamente un gráfico, donde la posición va a ser el eje vertical y el tiempo va a ser el horizontal. Esa es la respuesta. Okay. Yo les estoy dando los fundamentos y la razón por la cual nosotros podemos desbaratar ese movimiento y limitarnos y concentrarnos a un movimiento unidimensional. ¿Listo? Eso es tergiversar lo que les he repetido muchas veces, es analizar las cosas, ¿cierto? Para poder aplicarlas y no simplemente utilizar formulitas. Yo pude haber pasado aquí directamente, ¿cierto? Pero a mí me interesa que entiendan el porqué de las cosas. El porqué un movimiento tridimensional complejo como esto que puede estar acá, cualquier movimiento aleatorio en el espacio tridimensional, yo lo puedo explicar, entender y estudiar a partir de un solo grafiquito de posición contratiempo, sabiendo lo que eso significa. ¿Listo? Yo, Santiago, creo que fue. ¿Y eso por qué? Porque dan lo mismo, o cómo, porque simplemente con una sola coordenada. Santiago, es lo que les estaba explicando en la anterior, ¿no? En las diapositivas anteriores, ¿no? Recuerde lo que vimos acá. Aquí tenemos vectores donde vemos que la posición de un objeto son coordenadas X, Y, Z, y la coordenada de X y la coordenada de Y son linealmente independientes, ellas no se cruzan. No importa qué tanto yo corra en la horizontal, yo nunca voy a coger para arriba, ¿sí o no? O no importa qué tantas veces yo subo y baje en un ascensor, yo voy a llegar a la tienda de la esquina, eso no pasa. La vertical es la vertical, la horizontal es la horizontal. Eso pasa para alto, ancho y profundidad, son movimientos independientes. Al calcular, así aquí vimos los conceptos de lo que es posición, rapidez, velocidad, desplazamiento y trayectoria. Al calcular la rapidez y en particular al calcular la velocidad, vemos que también la velocidad media, en este caso que es la que estamos estudiando, la velocidad media, tiene sus componentes en X y Y, son linealmente independientes, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que no importa qué tan rápido yo vaya en X, qué tan rápido yo vaya en la horizontal, yo nunca voy a subir. Nunca voy a subir de ahí, ¿no? O qué tan rápido subo y baje el ascensor, yo nunca me voy a mover en lo horizontal, ¿cierto? Eso es por esta construcción, ¿listo? Entonces, en base a ese análisis que hicimos acá, ¿cierto? Vamos a pasar a estudiar los movimientos unidimensionales, porque yo sé que el movimiento en el espacio tridimensional, pues se compone de esos movimientos unidimensionales. Esto que estamos haciendo acá es para entender los gráficos, ¿sí? En particular, ¿por qué ahora la posición, así llamemos X, esa posición o la llamemos Y o Z, por qué ahora ese X va en el eje vertical? ¿Listo? Y lo que representa que X es la variable dependiente y que el tiempo es la variable independiente. ¿Listo? Entonces, digamos, es el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Listo?
Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito, aunque sea que veamos hasta aquí. ¿Listo? Aunque sea que veamos esto y los dejo ahí descansar porque me da la impresión de que... ¿Qué, Alberto? Una duda entonces, como el tiempo es la variable independiente, entonces tomamos a X, o sea, cuando hablamos de una sola dimensión, entonces hablamos de las dimensiones de X con respecto al tiempo, ¿no? Sí, señor. O sea, exactamente. Nos está diciendo de que o sea, no tenemos en cuenta, porque, ajá, o sea, yo entiendo que T no tiene dimensiones, es eso, ¿no? No tiene, perdón, no tiene... Sí, creo que dimensiones. No tiene dimensiones, entonces por eso pues, nada más tenemos un gráfico, nada más podemos representar por un gráfico unidimensional. Algo así, ¿no? O sea, tiempo no depende de en qué posición esté. Sí, el tiempo es la variable independiente. El tiempo es la variable independiente. Todos los demás, o sea, por decir algo, aceleración, por decir algo, qué sé yo, distancia, todas esas variables van a ser dependientes de T. Exactamente, sí señor. O sea, Entonces, por eso se analiza una sola dimensión, porque estamos hablando, por ejemplo, aquí estamos hablando, en este caso estamos hablando de la dimensión de M, que es la distancia, no creo que era M, no me acuerdo. Esta M que está aquí. ¿Sí? ¿La que No, está todavía no, todavía no les he mostrado esto. Ok. Vamos para allá. Okay. Vamos para allá y por eso les digo, vamos a, aunque sea hacer esta transparencia de aquí, y ahí los dejo, porque me da la impresión de que les está quedando un poquito densa la clase de hoy, ¿listo? Sí. Entonces no, pues tampoco digamos sí tengo el interés de avanzar, pero tampoco los voy a sobresaturar. Sí me queda ese sentimiento, pues es uno de los problemas de la virtualidad, que no puedo ver las caras de confusión que tengan ustedes allá, o quizás es la otra respuesta, que todo sea tan evidente, obvio y elemental, que por eso están así como tan calladitos, ¿no? Entonces, sí, esa es una dificultad en estas clases virtuales, ¿listo? Pero yo tengo es más bien como la impresión de que estás quedando un poquito denso acá. Vamos a hacer esta última transparencia de aquí, ¿listo? Y voy a tratar de hacer un sumario rápido y la próxima clase continuamos a partir de acá, ¿listo? Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto? Listo, la conclusión de todo lo que hemos visto es que todo el movimiento tridimensional lo podemos estudiar a partir de movimientos unidimensionales, ¿listo? Asimismo, estamos calculando o estudiando 5 realmente, ¿no? Cantidades fundamentales. Posición, que la posición sabemos que son las coordenadas de mi punto en el espacio, coordenada X, Y y Z. Pero como también ya dijimos que ese movimiento X, Y y Z lo podemos estudiar a partir de movimientos X por separado, Y por separado y Z por separado para posteriormente armar un único vector, pues vamos a limitarnos a ese movimiento unidimensional. Vamos a hablar únicamente de X. Entonces, la posición va a pasar a ser la coordenada X. Cuando hablemos de movimiento bidimensional, pues ahí le metemos la coordenada Y, pero es repetir lo mismo, ¿cierto? Entonces, posición, coordenada X, ¿cierto? ¿De qué más hablamos? De la trayectoria. La trayectoria es el camino total recorrido, la misma lineecita anaranjada esta que está acá, ¿listo? Desplazamiento, la distancia en línea recta. A ese desplazamiento ahora sería TIN, X1 a X2, la distancia en línea recta. El delta X, X final menos X inicial, ¿cierto? Eso es lo que sería. Es decir, vamos a pintar eso acá. Esa lineecita naranja que está ahí, pues esa lineecita naranja sería la trayectoria, ¿listo? Trayectoria. Y este de acá, ¿cierto? Este me va a quedar un poquito difícil pintarlo, ¿no? Esto de acá es lo que sería esa distancita de acá. Este delta acá, pues sería el desplazamiento en X. Lo mismo tendríamos para Y y lo mismo tendríamos para Z. Este de acá, pues simplemente viene siendo un intervalo de tiempo. ¿Listo? El intervalo de tiempo. Y este de acá, pues bueno, ahí está escrito. Componente de la velocidad media en X. Entonces, noten que lo que yo estoy haciendo es tomando todos esos conceptos que vimos tanto de posición, desplazamiento, intervalo de tiempo, velocidad media,
e incluso rapidez, ¿cierto? Pero visto desde el punto de vista unidimensional. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ese movimiento tridimensional lo podemos desbaratar en movimientos unidimensionales. ¿Listo? Eso es todo. ¿Listo? Entonces, para poder analizar estos gráficos, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Vamos a estudiar dos herramientas de la cinemática. Uno son los gráficos y el otro son las ecuaciones. ¿Listo? Vamos a empezar por las herramientas gráficas. Gráfico de posición contra tiempo. La liniecita naranja, pues es la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto empezó por aquí en el origen, x igual a 0 en la posición. Él fue aumentando su posición, fue andando hacia la dirección positiva de x. Aquí empezó él a andar cada vez más y más y más rápido, porque miren que la posición empezó a aumentar cada vez más, pero en poquito tiempo, ¿no? Entonces aquí él iba despacito, despacito. Aquí empezó a andar cada vez más rápido, más rápido, más rápido. En este punto máximo, ¿quién me dice qué pasó ahí? Se quedó quieto. Paró. Exactamente. Y después de que se paró y de que se paró ahí y quedó quieto, ¿qué hizo? Descendió. Empezó a devolverse, ¿no? Se devolvió. Se devolvió. No es que haya bajado, por eso les decía, esto no implica que sea para arriba o para abajo, ¿no? Este es X, podría ser horizontal o podría ser cualquier orientación, ¿no? Entonces él venía por acá despacito, luego empezó a andar cada vez más rápido, por acá otra vez volvió a bajar a la velocidad un poquito, aquí se quedó quieto, aquí se devolvió, bien rapidito, aquí volvió a parar y aquí va otra vez hacia arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí un análisis a ver cómo me les va. ¿Qué me dicen ustedes con respecto al signo de la velocidad entre el punto inicial y el punto final, entre el punto 1 y el punto 2? ¿Qué me dicen ustedes con respecto al signo de la velocidad? ¿Positivo o negativo? ¿Va para adelante o va para atrás? Positivo, profesor. Y entre este punto que está aquí y acá en donde está la flechita, Ahí sí sería negativo. negativo porque se devolvió. ¿Sí o no? Él cogió para atrás. Entonces, noten que este gráfico ya me está permitiendo a mí sacar información de la velocidad. ¿Listo? Vamos a calcular aquí ahora. Velocidad media, ya tenemos el concepto, ya tenemos la definición de velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Aquí está el triangulito que nos hablaba ahorita María, ¿no? Delta X sobre delta T, ¿cierto? Velocidad media, delta X sobre delta T. Delta X, el desplazamiento en X, la distancia aquí en línea recta entre x1 y x2, ¿no? Ese es el desplazamiento. Y delta t, entre el punto 1 y el punto 2. Aquí está. ¿Listo? Entonces, bueno, esto se los voy a explicar. Esto es algo que deberían saber. ¿Listo? Deberían saber, pero bueno, voy a asumir que realmente no saben de eso. Entonces, escrito explícitamente, bueno, escrito explícitamente, aquí velocidad media en X sería el intervalo en X, el desplazamiento en X o el delta X, X2 menos X1 sobre T2 menos T1, ¿listo? Esta formulita que está aquí, esto es lo que se llama la pendiente de una línea recta. Esto ya lo deberían saber, no me voy a poner a preguntarles porque sé que el 80% de ustedes, si lo vio, ya se le olvidó. Esta fórmula que está acá, esto coincide con lo que es la definición de la pendiente de una línea recta. ¿Qué es la pendiente de una línea recta? La pendiente de una línea recta es la manera de medir la inclinación de una línea recta. ¿Listo? La notación de pendiente es esta letra M, ¿cierto? Esa letra M, eso es lo que significa pendiente. Esa es la manera de notar. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la velocidad media, para los que saben el significado de pendiente, es el valor de la pendiente entre la línea recta que pasa por los puntos inicial y final. Conclusión, se los voy a decir de esta manera y ya le repasamos un poquito mejor, ¿no? Para encontrar la velocidad media entre un intervalo de posición, o sea, entre un punto inicial y un punto final, lo que tengo que hacer es trazar la línea recta que pasa por el punto inicial y por el punto final y calcular su pendiente, es decir, la inclinación de la línea recta. ¿Listo? Esto se lo van a tener que aprender así, lamentablemente, porque realmente a veces me causa muchísimo trabajo, por lo que yo creo que es que se les olvida. Esto lo tienen que saber de otros cursos, ¿no? Lo que es la pendiente de una línea recta, ¿no? Pero entonces, para entender esto, la pendiente de una línea recta es la manera de medir la inclinación de una línea. Si la pendiente es igual a 0,
pues quiere decir que la línea pues es completamente horizontal, ¿no? Si la pendiente es 0, estamos hablando de una línea horizontal. Si la pendiente tiende a un valor infinito, pues estamos hablando de una línea vertical, está infinitamente pendiente, ¿no? Si la pendiente es igual a 1, quiere decir que la pendiente, que la línea, que la recta, tiene un ángulo de 45 grados, ¿no? Si la pendiente tiene un valor de -1, quiere decir que la recta tiene un ángulo de inclinación de -45 grados, o de 45 grados hacia abajo, como le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es el significado de la pendiente. Eso viene de la ecuación de una línea recta. La voy a pintar por acá. Ecuación, línea recta. Y igual a mx más b. Donde esta de acá, pues es la pendiente. ¿Listo? Y este de acá, pues es el llamado punto de corte. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan de eso? No, A ver, joven. ¿No se acuerdan de eso? Repita eso, sí, por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué hubo, Camilo? A ver si me acuerdo bien. El punto de corte nunca puede ser 0, ¿verdad? Sí, él puede ser cero, Camilo. Ah. Bueno. A ver, déjenme ver qué hora es, 2:10. Bueno, vamos a hacer así. Déjenme ver qué tengo por aquí adelante. Tengo ejemplos, ¿listo? Tengo ejemplos. Sí, esta parte de la ecuación de la línea recta es algo muy triste, jóvenes. Es algo muy triste porque ustedes deberían saber esto muy bien. Vamos a tratar de verlo acá. Vamos a buscar una cuadriculita por aquí. Y vamos a tratar de verlo acá. Voy a tratar de hacer ese repaso, ya que los noto como medio perdidos a ustedes, jóvenes. ¿Listo? Para los que es evidente, pues bueno, ténganme un poquitico de paciencia ahí. Vamos a tratar de apoyar a todo el mundo acá. ¿Listo? Voy a pintar los ejes. Voy a pintarlos con otro color, que ese color negro no se nota mucho ahí. Voy a ponerlo con ese rojo bien fuerte acá. ¿Listo? Y vamos a utilizar los mismos cuadritos. Y vamos a volver a nuestro X y nuestro Y. ¿Listo? Vamos a pintar la ecuación de la línea recta. Y igual a mx más b. ¿Listo? Esta ecuación de aquí nos describe a nosotros una línea recta en el espacio. ¿Listo? Vamos a decir lo siguiente. B, ejemplo 1, ¿no? En el ejemplo 1. B igual a 0. Y m igual a 1. Con esta combinación de valores, nuestra ecuación, esta que está acá, se nos va a volver y igual a x. ¿Sí o no? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? Eso es sencillísimo, ¿sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que si x vale 1, y vale 1, y este es mi puntico. Si x vale 2, y vale 2, y este es mi puntico. ¿Por qué? Uy, ¿qué pasó ahí? Porque y es igual a x. Si x vale 3, y vale 3, y este es mi puntico. Si x vale 4, y vale 4, y este es mi puntico. Y vean que esto me forma a mí una línea recta. ¿Cuál es la inclinación de esa línea recta? M igual a 1. ¿Listo? Vamos a continuar. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Debía haberle puesto el mismo color. Voy a cambiarle aquí el color y lo escribo todo con color diferente, color verde ahora. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a seguir con b igual a 0, pero vamos a poner aquí m igual a 2. ¿Qué hubo, Alberto? En este caso, si m es igual a 0, eso haría que x sería igual a 0 y por lo tanto la línea recta estaría en el eje de las x, ¿no? Exactamente, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Aquí, sin importar cuál sea, bueno, b igual a 0. Bueno, vamos a dejar ese ahorita, porque me pareció interesante ahora. Ya vamos con eso. B igual a 0, m igual a 2. Nuestra ecuación, ¿cómo se nos volvería? Y igual a, si m vale 2, pues aquí nos quedaría 2m, es decir, m igual a 2, por x, más nada, porque b es igual a 0, ¿sí o no? ¿Esto qué quiere decir? Que si x vale 1,
pues ahora y va a valer 2 y el puntico viene siendo este, ¿cierto? Si x vale 2, pues ahora y va a valer 4, ¿cierto? Porque, sí, es por ahí, ¿no? Porque es 2 veces, ¿no? Es el doble. Si x vale 4, ahora y va a valer 8. No, 3, vemos con 3, ¿no? Si x vale 3, pues ahora y va a valer 6, ¿no? Entonces, x vale 3, 2, 4, 6. Y va a valer 6 por acá, ¿no? Estamos en 6. Ahora sí, el último. Si x vale 4, y va a valer 8. X vale 4, y valdría 8. ¿Listo? Y notemos que al interpolar, hacer una interpolación entre todos esos punticos, esto de acá me forma una línea recta. ¿Cuál es la pendiente o la inclinación de esa recta? Pues va a ser m igual a 2. ¿Listo? Vamos a hacer una negativa. Vamos a poner otro. Vamos a cambiar aquí el color. Pongámoslo, este moradito que está aquí. B igual, bueno, vamos a seguir con B igual a 0. B igual a 0 y M igual a menos 3, pongámosle acá, ¿listo? Eso quiere decir que nuestra ecuación se nos vuelve Y igual a M, que ahora es menos 3, por X. Conclusión, si X vale 1, Y vale menos 3, por aquí, ¿cierto? Eje negativo. Si X vale 2, Y vale menos 6. Y me tocó quedarme hasta ahí porque no me caben más. ¿Listo? 2 punticos nomás. Pero bueno, no necesariamente. Vamos a hacer lo siguiente. Si X vale menos 1, si X vale menos 1, esto me quedaría menos 3 por menos 1. Esto me daría 3 justamente, ¿no? Entonces, si X vale menos 1, o sea, por acá, ¿cierto? Ese sería X, Y vale 3, por aquí, ¿listo? Entonces, estamos hablando de esta línea recta que está aquí. ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? M igual a menos 3, ¿listo? Vamos para el ejemplo de Alberto, va a ser el último. Esto vamos a hacerla con color negro. B igual a 5. Le voy a poner B igual a 5, pero M va a ser igual a 0, ¿cierto? Si M es igual a 0, pues aquí me va a dar 0 por X, o sea, 0, y más B, o sea que me va a quedar que Y es igual a 5. Entonces, si X vale 1, Y vale 5, ¿cierto? Si X vale 2, Y vale 5. Si X vale 3, Y vale 5. Si X vale 4, Y vale 5. Si X vale 5, Y vale 5. Si X vale 6, Y vale 5. Conclusión, uno todos los punticos y me da una línea horizontal. ¿Cuál es la pendiente de esa línea? M igual a 0. Un poquitico más claro, o recordaron por lo menos lo que es la ecuación de la línea recta, que la ecuación de la línea recta se escribe Y igual a mx más b, donde b es el punto en donde se me intercepta el eje Y. B igual a 5, ¿cierto? Vamos a hacer uno más para que quede claro eso de ahí. ¿Listo? ¿Qué color me falta? Pongamos aquí, bueno, este morado. Ya lo había puesto, pero no importa. ¿Listo? Vamos a hacerlo por aquí pequeñito. ¿Listo? Vamos a poner B igual a 3. Y M igual a, pongámoslo igual a 3 también, ¿por qué no? Conclusión, nuestra ecuación de la línea recta sería Y igual a 3x más 3, ¿cierto? Entonces, para esta última ecuación, si x vale 0, y valdría 3. 1, 2, 3. Así que ese b que está ahí es justamente el punto de corte. Por eso se llama así, punto de corte. El punto en donde la recta me corta el eje Y. ¿Listo? Y m es el grado de inclinación, es la pendiente. Si x vale 0, y vale 3. Ahí estamos bien, ¿no? Aquí estamos en 3. Si x vale 1, y vale 6. 3, 4, 5, 6. O sea, por acá, ¿cierto? ¿Cierto? x1. Si x vale 2, 2 por 3, 6 más 3 me daría 9. 6, 7, 8, 9. O sea que vendría siendo por aquí, ¿cierto? Si, uno más, si x vale, bueno, pongámoslo negativo, ¿no? Si x vale menos 1, esto valdría 0, ¿no? Porque 3
por menos 1 me daría menos 3, más 3 me daría igual a 0. Así que acá, cuando x vale menos 1, valdría eso. Y noten que si yo los conecto, pues me va a formar nuevamente una línea recta en donde la pendiente es 3, pero el punto de corte es este que está aquí. Oh, lo bien lejos. Es este que está aquí, que sería igual a 3 también. ¿Listo? Repaso de la ecuación de la línea recta y su significado. Un poquito más clara la cosa por ahí, jóvenes. Ahí les estoy mostrando todo lo que pensaba darles hoy. Jóvenes, los escucho. Dudas, preguntas, inquietudes. Un poquito más claro, ¿recordaron el significado de la pendiente? Sí, ya quedó claro. Muy bien, muy bien. Listo. Bueno, entonces, eso es lo que es la pendiente de una línea recta, ese es el grado de inclinación. ¿Y cómo se calcula el grado de inclinación de la línea recta o cómo se calcula la pendiente? A través de esta formulita, es esta misma fórmula que está aquí. Delta X, para este caso, ¿no? XT, ¿no? Delta X sobre delta T. Entonces, conclusión, la velocidad media es el valor de la recta, el valor de la pendiente de la línea recta que pasa por los puntos inicial y final. ¿Listo? Ya discutimos el significado de lo que es la línea, la pendiente, ¿cierto? Y algo muy importante aquí, que tienen que recordarlo siempre. Una línea recta tiene una única pendiente. Yo no puedo ponerle dos pendientes a una misma recta, porque una línea recta tiene solamente una inclinación. Que no se les olvide eso, y mire que por eso los pongo en negrita. Una línea recta tiene una y solo una única pendiente. ¿Listo? Bueno, permítanme hacerles un ejemplito. Se los voy a hacer yo. ¿Listo? Les voy a hacer la primera parte del ejemplo y vamos a dejar aquí así. Pregunta tipo quiz, pregunta tipo examen parcial. Aquí está. Esto es de lo que se les va a preguntar. Todo el análisis que hemos hecho, toda la conclusión de todo lo que hemos estudiado, viene para acá. Un gráfico de posición contra tiempo. Yo les doy el gráfico. Posición, eje vertical, tiempo, eje horizontal. Dado el gráfico de posición contra tiempo, abajo, encontrar la velocidad media entre los puntos P1 y P2 y los puntos P2 y P3. Voy a hacerles el primero. El resto lo hacemos en la clase siguiente y les queda de tarea. ¿Listo? Las coordenadas de los puntos me los dan. Mire, P1, 2 segundos, 1 metro. Y miren cómo los pongo con una flechita porque ya no estamos hablando del espacio XY, donde poníamos el vector. Ahora ese punto tiene una componente de tiempo y una componente de espacio, ¿cierto? Entonces él no necesariamente es un vector porque no tiene las mismas dimensiones. Entonces, ojo, miren que aquí no hay igual. Yo pongo una flechita. Este P1 tiene coordenadas, es diferente, 2 segundos, 1 metro. El punto 2, que es el que nos interesa, tiene coordenadas 5 segundos, aquí está, 5 segundos y 4 metros. Pregunta rápida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo les voy a responder, ¿listo? Vamos a calcular entonces la velocidad entre ese punto, la velocidad media, entre el punto 1 y el punto 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues trazamos la recta que pasa por el punto 1 y punto 2 y le calculo la pendiente, ¿cierto? Analizo. Necesito la pendiente que pasa por... necesito las pendientes de la recta que pasan por P1 y P2 y por los puntos P2 y P3, ¿no? Son dos problemas, ¿no? Numeral o tarea A, tarea B. Así que, para calcular esa velocidad media entre el punto 1 y el punto 2, lo que yo necesito es calcular la pendiente de esa recta que pasa por P1 y P2, ¿listo? Calculamos la pendiente. ¿Qué valor tiene la pendiente? Delta X sobre delta T. X2 menos X1 sobre T2 menos T1. O sea, X2, que es 4 metros, menos X1, que es 1 metro, delta X sobre delta T, T2 menos T1, 5 segundos menos 2 segundos, ahí lo pongo. 4 menos 1, 3 metros, 5 menos 2, 3 segundos. ¿Cuál es el resultado? 1 metro por segundo, esa es la pendiente, así que no me olvido de dar la respuesta. La velocidad media en ese primer intervalo, 1, es 1 metro por segundo, ¿listo? Eso es todo lo que hay que hacer, ¿listo? Después de todo eso que acabamos de ver, todo lo que hay que hacer es calcular ese delta X sobre ese delta T y tener en cuenta que estamos hablando de las pendientes de la línea recta.
Los escucho, jóvenes. Muy pesada la cosa hoy. ¿Hay alguna cosa que necesitan que repita, que aclare? ¿O necesitan que aclare y repita todo? Por aquí escucho un plum. No sé qué pasó ahí. Bueno, jóvenes. Bueno, todavía me están escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué hubo, Alberto? En este caso, entonces, decimos que la pendiente corresponde a la velocidad media, ¿no? Es exactamente eso, siempre. Entonces, sí, pero entonces en caso de que no nos pida velocidad media, sino que nos pidan otra magnitud. Entonces ¿Cómo podría, cuál? no sé, eh, no sé, o sea, siempre para calcular lo de la línea recta, la ecuación de la línea recta, estamos hablando, tenemos que hablar de posiciones, o sea, del intervalo. Ya. No, más adelante vamos a hablar de gráficos de velocidad contra tiempo y de gráficos de aceleración contra tiempo. Pero la interpretación es exactamente la misma. Siempre vamos a tener que calcular pendientes. ¿Listo? O sea, podemos calcular la pendiente o sea, en este caso estamos calculando la pendiente de la velocidad, podemos calcular la pendiente de... No, ojo, en este caso estamos calculando la velocidad media que corresponde a la pendiente que hay entre dos puntos en el gráfico de posición contra tiempo. No es la pendiente de la velocidad. Si usted calcula la pendiente de la velocidad, o lo que sería lo mismo, la pendiente en un gráfico de velocidad contra tiempo, usted termina calculando la aceleración. ¿Listo? Entonces, aquí es la pendiente la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Eso es la velocidad media o la velocidad promedio que hay entre ese par de puntos. ¿Listo? Más adelante, pues vamos a... que es la misma construcción, es hacer lo mismo, es la misma cosa, es igualito. Pero vamos a aplicarlo a calcular velocidades y aceleraciones. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, una preguntita aquí rápida. Vamos a dejar por ahí por hoy, pero les voy a hacer una preguntita rápida. ¿La velocidad media o promedio entre los puntos 2 y 3 sería positiva, negativa o cero? Profe, ¿Qué hubo, Santiago? usted disculpe, ¿podría repetir lo que estaba diciendo? Que se me fue como que el internet por un momento y me sacó de la llamada. Listo. Bueno, gracias, Aroni, por responder. Ahí nos está diciendo que positivo. ¿Listo? Lo que le estaba diciendo es que... ¿qué hubo? ¿Quién dijo por ahí? Yo digo que quedaría negativo. Listo. Ya tenemos dos respuestas, uno positivo y otro negativo. Bueno, rápidamente, repitiendo lo que estaba diciendo ahí, ¿no? Es que esta herramienta de calcular las cantidades físicas a través de la pendiente la vamos a utilizar también para calcular velocidades y aceleraciones. Es decir, aquí la estamos utilizando para calcular la velocidad media. Lo mismo vamos a hacer para calcular la aceleración. Es el mismo concepto y la misma herramienta. Aquí obviamente está muy facilito, ¿no? Es delta X sobre delta T, pero es que resulta que los punticos no siempre se los voy a dar tan bien ubicaditos. Y ahí es donde el concepto de pendiente entra a jugar un papel importante. Porque aquí estoy aplicando el concepto, ¿no? Delta X sobre delta T, esa es la definición. Pero si los puntos yo se los llego a mover y les pido la velocidad media entre dos puntos que ustedes no son capaces de ubicar aquí tan fácilmente, pues ahí ya la cosa va a cambiar y me va a tocar utilizar realmente el concepto de lo que es la pendiente de la recta. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estaba diciendo, que este mismo concepto lo vamos a utilizar posteriormente para encontrar la velocidad, perdón, la aceleración. ¿Listo? Bueno, me dieron dos respuesticas solamente, jóvenes. Yo sé que puede estar un poquito densa la cosa, pero de todas maneras necesito un poquito más de atención. Por lo menos que me digan no sé o alguna cosa, pero dos respuestas es muy poco. Profe, es positivo. La inclinación de esta línea que va entre P2 y P3 ¿es para arriba o va para abajo? Va para abajo, ¿sí o no? Y recordemos lo que vimos por acá. Inclinación hacia abajo, pendiente negativa, ¿cierto? Entonces, la inclinación de esa línea que está ahí es negativa, va para abajo, ¿no? La pendiente es negativa. ¿Dónde quedó esa figura? Por acá, ¿cierto? Por acá. ¿Qué se hizo? Ah, es que está mucho más arriba todavía.
Listo. La pendiente de esa línea, la que pasa por P2 y P3, es negativa, tiene una inclinación negativa, tiene un ángulo negativo. La pendiente es negativa si tiene un ángulo negativo, ¿cierto? Así que esa velocidad que hay entre el punto P2 y P3 es negativo. Y claramente tiene que ser negativa, porque yo me estoy devolviendo. Mire, yo llegué aquí a este punto máximo en donde me quedé quieto y luego me empecé a devolver. Conclusión, me voy devolviendo. La velocidad es negativa. Voy para atrás. ¿Listo? Entonces, esos son los detallitos de análisis que hay que hacer. Bueno, jóvenes, 2:29. Seguramente ustedes tienen clase ahorita. Bueno, lo siento si la clase estuvo un poquito densa. Vamos a dejar por aquí por hoy. ¿Qué hubo, Daniel? Tranquilo, interrumpa la clase, no hay problema. Profe, con respecto al quiz del viernes, ¿Sí? Yo sé que es sobre vectores, pero tengo una duda. ¿Va a ser sobre vectores en forma gráfica o en forma analítica? Algebraica. Les voy a poner los dos. Ustedes me van a tener que responder en el sistema una pregunta en donde tienen que hacer... Es decir, el problema tiene que hacérmelo, me tienen que hacer el desarrollo algebraico y me lo tienen que corroborar gráficamente. Tal cual como lo hicimos en los ejemplos, tal cual como se los voy a mandar, y ya se los mandé de hecho. Eso creo que ya lo tienen allá en el SIGBI. No estoy seguro. Al inicio de la clase. Se me puso lento el PowerPoint. Profesor, ¿listo? Y de la manera gráfica, ¿eso cómo se lo haríamos en la La manera gráfica me lo mandan en la evidencia. Entonces, en el sistema, ahí van a encontrar en el sistema, respóndame tal. Yo todavía no he terminado de diseñar la pregunta. Sí, estoy diseñando la pregunta. Pero en el sistema me van a tener que responder una parte y la suma gráfica tiene que venir en la evidencia. Entonces recuerden que la nota de la evaluación como tal comprende las dos cosas, ¿no? Lo que ponen en el sistema y lo que mandan por separado en la evidencia. Y, jóvenes, una cosa, vamos a hacer el quiz al inicio de la clase, ¿oyeron? A las 10:30. Yo les mando un mensaje para que estén atentos, ¿listo? Profe, yo tengo algo que preguntarle al respecto también del quiz. Cuéntame, María Cristina. Bueno, mire, lo que pasa es que con toda la situación del internet que a veces está fallando y con las cosas que pasan en la casa, que pueden pasar, porque yo la otra vez haciendo mi quiz tuve muchas distracciones. Yo quería preguntarle si es posible aumentarle un poquito el tiempo. María Cristina, yo no puedo hacer mucho eso. Yo no entiendo, es decir, bueno, vamos a dejar esto grabando ahí de todas maneras, ¿no? A ver, hay diferentes factores que ustedes tienen que manejar. Que me está hablando mi papá, que me habla mi sobrinito, que me habla mi hermano, que mi mamá me mandó a lavar los platos. Eso tienen que tratar de organizarlo ustedes allá, ¿cierto? Porque esas distracciones están presentes y uno se da cuenta cuando a veces se les activa el micrófono involuntariamente y por allá una vez ya te respondo, Chelsea, la pregunta. Van a tener, yo les aviso, van a tener media hora, yo creo, alrededor de media hora junto con el envío de la evidencia. Alguno se le activaba por el micrófono a algún estudiante y siempre era peleando como con el hermano, ¿cierto? Entonces, esos factores, hombre, tienen que dominarlos ustedes, tienen que tener un control sobre eso. Con respecto a los datos y todo eso, también tienen que poner un poquitico de sus manos, pero el hecho de que sea un poquito inestable el internet, digamos que no debería afectar el desempeño de lo que ustedes hagan, porque ustedes ven la pregunta y vieron la pregunta, de resto ya solamente tienen que responderla. Entonces, no es que tengan que tener una conexión a internet súper estable, de que esté funcionando ahí continuamente, que tengan que subir y bajar datos continuamente. No, o sea, solamente necesitan ver la pregunta y responderla, así que no necesitan mucho más que eso. Y por otro lado, para el envío de la evidencia, yo les doy un tiempo extra. Yo siempre les digo, yo calculo, ¿no? Tanto tiempo para solucionar el examen, la pregunta, tantos minutos para tomar la foto de la evidencia, arreglarla y mandarla teniendo en cuenta una conexión deficiente a internet. Entonces, todo eso yo lo tengo lo tengo en cuenta cuando yo evalúo los tiempos, cuando yo les fijo los tiempos allá a María Cristina. Entonces, no hay mucho que yo pueda hacer realmente, María Cristina, para aumentarles mucho ese tiempo, ¿listo? Y el punto también es que ese factor tiempo, pues también entra en la evaluación. O sea, no es lo mismo
que un estudiante me resuelva un problema en media hora a que me lo resuelva en 2. Obviamente, el estudiante que lo hace en media hora, pues merece una valoración a más en su nota. ¿Listo? Entonces, les pido por favor que entiendan eso. Yo les colaboro en lo máximo que pueda. En todo lo que yo pueda les colaboro, soluciono sus dudas, sus inquietudes, los acompaño en todo, ¿listo? Pero hay un proceso de evaluación que yo tengo que hacer, pues, lo más ecuánime posible, ¿listo? Entonces, les pido que entiendan eso. Bueno, ahora sí voy a parar esa grabación. Listo, jóvenes. ¿Algún otro inquietud?